Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Lee Mino. 4 días después de la aparición de la misteriosa mazmorra, la Asociación Coreana de Cazadores la escaneó y la clasificó como una mazmorra de rango de Seúl, Corea. Lee Mino, actualmente el cazador de rango E más débil conocido hasta la fecha, vino a participar en una incursión a una mazmorra. Este mundo solo reconocía el poder. Cazadores de rango S, venerados e idolatrados por todos por asaltar mazmorras y proteger a la gente. Los grandes salvadores. Una amarga mentira. Los cazadores de bajo rango fueron los verdaderos salvadores. Los de rango S solo se dedicaban a presumir, a estar sentados en oficinas y a disfrutar de todo lo bueno que la vida les ofrecía. Mino había visto la crueldad del mundo. Un padre gángster que los abandonó y jamás se preocupó por él ni por su madre. Una humillación constante por cada trabajo que intentaba conseguir. Una bofetada por ser el peor de todos, incluso siendo de rango E. No tenía nada más que a sí mismo y a su madre. Tenía que sobrevivir, por su propio bien y por el de ella. Nada más. Cabrón. ¿Te vas a quedar ahí parado o nos vas a seguir? Gritó un hombre a Mino. Dowan, cazador de rango C y capitán del equipo de asalto. Lo siento, Zumbae, dijo Mino sobresaltado. Él era quien cargaba las bolsas. 4. Quédate aquí y recoge los cristales de maná cuando terminemos, ¿entendido? No seas tan inútil, dijo una mujer con calma mientras pasaba junto a él. Soo-jin, maga de rango C. Entendido, respondió Mino, cargando el pesado fardo mientras la seguía. Los tres, junto con otros 4 cazadores, entraron en la mazmorra de rango D. Seremos rápidos, ¿eh? Nada que un par de soldados de rango C no puedan hacer en una simple mazmorra de rango D, ¿verdad? Dowan soltó una risita. Pasaron los minutos, lobos e insectoides habían sido abatidos. Mino siguió a cada cadáver, extrayendo de cada uno los cristales de maná con forma de guijarro. La mazmorra parecía larga y profunda. Tras derrotar a lo que parecía ser el jefe de la mazmorra, se estiraron, sintiendo una sensación de logro. En un instante, el maná en la mazmorra se volvió más denso e intenso, sumiendo a todos en estado de alarma. La mazmorra comenzó a retumbar. Dowan, ¿qué es esto? Alcanzó a decir Soo-jin, mientras el miedo se apoderaba de su alma. No lo sé, respondió Dowan, apretando los dientes. Líder, hay una abertura, junto a la pared, dijo uno de los miembros del equipo, señalando lo que se suponía que era un callejón sin salida en la mazmorra. Una grieta en la pared se ensanchaba mientras todo el lugar temblaba. Dowan estaba demasiado asustado y no tuvo el valor de afrontar la tarea. Se volvió hacia Mino. Oye, cabrón. Mino estaba ocupado, intentando conseguir tantos cristales de maná como pudiera, a pesar del alboroto. Sí, Zumbae, respondió a Dowan. Dejad esos cristales y id a ver esto, ordenó Dowan, señalando la grieta que ahora era lo suficientemente ancha como para que 2 personas entraran al mismo tiempo. De acuerdo, dijo Mino, caminando lentamente hacia la grieta. Cuanto más se acercaba, más grave era el estruendo. Los demás miembros del equipo se miraron entre sí. El estruendo cesó justo cuando Mino se interpuso frente a él. Zumbae, está un poco oscuro, dijo volviéndose hacia ellos. Ya que se detuvo, ¿qué? La palabra no llegó a salir de su boca cuando sus ojos se abrieron desmesuradamente por el terror al ver a Dowan clavarle la espada en el estómago. Exclamó Dowan con una sonrisa malévola, imitada por todos, incluida Soo-jin. Gracias por el servicio. Desenvainó su espada y arrojó a Mino al vacío. La grieta se cerró al instante. Mino yacía en la oscuridad, con la sangre acumulándose en su cuerpo y las lágrimas cayendo libremente. ¿Qué hice mal? Murmuró con la voz quebrada. Yo hice lo que me pidieron. Yo recogí los cristales. Yo conseguí los núcleos, no fui una carga, ¿verdad? No. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su voz resonó en el espacio, entre sollozos y gemidos de dolor. Una ira intensa lo consumía. Los débiles, porque yo soy uno de los débiles. Ellos pueden deshacerse de mí como quieran. TCH. Colocó una mano temblorosa sobre la herida. No quiero morir todavía. ¿Quién va a cuidar de mamá? Alguien, solo, Aruk. Odio este mundo. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo juro. Si sobrevivo a esto, los mataré a todos. Los mataré a todos.
¡Ac! Tosió sangre mientras la herida le ardía. Ni siquiera sabía si veía borroso o no, por la oscuridad. Pero no pudo articular ni una sola palabra. ¿Este era el final? ¿Tan pronto? Su mente daba vueltas. Quiero vivir, quiero demostrarles, quiero destrozar a cada persona que me ha hecho daño. 10 no se trataba de una plegaria a ningún dios benevolente. Era un voto. Como si le estuviera declarando la guerra al mismísimo destino. Una presencia descendió sobre la mazmorra. El espacio oscuro se hizo visible de inmediato cuando las antorchas en las paredes comenzaron a encenderse en llamas carmesí, revelando un diseño similar al de un palacio, con tallas de dragones de diferentes estilos en distintos lugares, desde pilares hasta paredes, pasando por el suelo de mármol y el trono solitario frente al cazador moribundo. Esa presencia se sentía como la presión previa a la erupción de un volcán. El impacto silencioso y devastador de un meteorito. Era la destrucción primordial. Una voz resonó en su mente. Era una voz de verdad innegable. Tu ira me complace. Tu odio es el combustible perfecto. ¿Deseas poder? No el poder para salvar. No el poder para proteger. Deseas el poder para destruir. Dosmino ya no tenía voz para responder. Pero su alma gritaba sí. Entonces te lo concedo. Conviértete en mi recipiente. Conviértete en el heraldo de la aniquilación. Tu camino será de ceniza y olvido. Abraza el vacío interior y deja que lo consuma todo. 5. Una agonía 1000 veces peor que las heridas físicas brotó de su interior. Sentía como si su alma se desintegrara y se volviera a forjar en un proceso continuo. Sus músculos se tensaron, su espalda se arqueó y se elevó del suelo mientras una energía cruda y destructiva inundaba sus venas, consumiendo su humanidad. 2. Lo último que Mino vio u oyó, antes de que todo se volviera negro, fue timbre. 1. Un nuevo poder reconoce tu voluntad de sobrevivir. 1. Has sido elegido como el emisario de la destrucción. 1. Reflexiones de los creadores Rito 7. Rito 7. No olvides votar si te gustó el capítulo, jeje. Comentario 6 comentarios. Votar 1 izquierda Chapter 2. System of Destruction. El olor a tierra húmeda finalmente despertó a Mino. Abrió los ojos y se incorporó, apoyando la espalda contra la fría pared de la mazmorra. Se rascó la cabeza mientras su visión comenzaba a aclararse. Desmayé, murmuró para sí mismo. 1 alzó la vista para mirar al frente y sus ojos se abrieron de par en par. Era el camino que habían seguido al entrar en la mazmorra. Su cerebro reaccionó de golpe. Se giró hacia la pared, donde estaba la grieta. Luego, su mirada se dirigió lentamente a su estómago. El dolor se ha ido. El desgarro en su ropa era evidente, pero la herida había cicatrizado. Después de todo, no había sido un sueño. Se sentía diferente. Una energía extrañamente intensa lo recorría. Justo cuando iba a ponerse de pie, apareció una pantalla carmesí con niebla negra que surgía en sus bordes. Nombre. Lee Mino. Título. Ninguno. Nivel. 1. Exp. 0, 100. Atributos. Fuerza 10, resistencia 10, agilidad 10, inteligencia 10, percepción 10, potencial destructivo. 1. Habilidades. Pasiva. Corazón del vacío NV. 1. Tus emociones están siendo reemplazadas lentamente por una intención destructiva y calmada. El dolor se atenúa. El miedo desaparece. 2. Activa. Desintegración de materia NV. 1. Canaliza energía destructiva para reducir la materia inerte a sus componentes básicos. Coste. Energía destructiva. 4. Activa. Aniquilar NV. 1. Concentra energía destructiva en un punto para eliminar un objetivo. Muy ineficiente. Coste. Energía destructiva y fuerza vital. 4. Objetivo principal. Objetivo. Consumir 10 fuentes de maná para alimentar tu núcleo destructivo. Recompensa. Aumento del potencial destructivo. Desbloqueo de nuevas habilidades. Más 40 exp. El incumplimiento conllevará la sanción correspondiente. ¿Qué demonios? Exclamó Mino sin aliento. ¿Un juego? Yo no, pero ese es mi nombre. Misión emergente. Regresa a la entrada de la mazmorra. Premio. Mino finalmente exhaló, un largo suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Así que este es el poder del que hablaba esa voz? Preguntó, incorporándose lentamente y sacudiéndose el polvo del cuerpo. 2. Una nueva pantalla apareció frente a él. Caja de regalo aleatoria disponible, del rey. Abrir salir. Vencido por la curiosidad, pulsó abrir.
Una serie de pantallas se superpusieron. ¿De qué rey? Caja de regalo abierta. Premio. Nueva habilidad. Instinto de depredador NV. 1. Más 30 exp. Nivel 10. Todas las estadísticas más 50. Logro. Nivel 10 alcanzado. Premio. Todas las habilidades han subido de nivel. Potencial destructivo más 10. Colmillo carmesí, daga, 2, nuevo título. Emisario de la destrucción. 3 logro. Título obtenido. Premio. Potencial destructivo más 10. Nueva habilidad. Armadura de escamas NV. 1. Nueva habilidad. Vitalidad del dragón NV. 1. Todas las recompensas obtenidas. Mejoras aplicadas. Habilidades. Corazón del vacío nivel 5. Desintegración de la materia nivel 5. Aniquilar nivel 5. Instinto de depredador NV. 5. Armadura de escamas nivel 5. Vitalidad del dragón NV. 5. Nombre. Lee Mino. Título. Emisario de la destrucción. Nivel 10. Exp. 30, 100. Atributos. Fuerza 60, resistencia 60, agilidad 60, inteligencia 60, percepción 60, potencial destructivo. 20. Los ojos de Mino se abrieron de par en par. No había hecho nada y, sin embargo, había recibido más de lo que esperaba. ¿Del rey? Pensó, mientras su mente volvía al trono vacío que había visto. ¿Quién era ese rey? Una oleada de energía poderosa recorrió sus venas al activarse las mejoras. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron hasta un grado imposible y el mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Sintiendo cómo el nuevo poder se intensificaba al fluir por su interior, su mente se quedó en blanco por un instante. El poder, en efecto, estaba alterando su percepción del mundo. Era como si solo conociera una cosa: la destrucción. La ira, casi olvidada, resurgió al repasar la traición en su mente. Con un leve destello carmesí en los ojos, se dirigió a la salida. Mientras tanto, Dowan y su equipo se encontraban donde antes estaba la puerta de la mazmorra, solo que ya no estaba allí. Otro callejón sin salida. ¿Cómo salimos de aquí ahora?, preguntó uno de los cazadores, agarrando con fuerza el arco que tenía en la mano. No puedo creer que esta sea una mazmorra de rango S. Pero no sacrificamos a ese inútil de rango E. ¿Por qué es tan extraña esta mazmorra? Podría haber, dijo Soojin, bajando la voz, un jefe de rango S aquí dentro. Tonterías, exclamó Dowan. Aunque exista, estará tras esos muros donde metimos a ese bastardo. Y recuerdo que se sellaron herméticamente. Tal vez no fue suficiente, murmuró Soojin, mordiéndose las uñas. Te dije que lo clavaras bien. Ah, así que fue idea tuya, Soojin Sumbae. Una voz tranquila resonó desde detrás de ellos. Se quedaron sin aliento, con los ojos muy abiertos, y se giraron lentamente para ver al Leemino al que habían matado, de pie frente a ellos. No era el mismo Leemino, y eso era algo que no podían ver, cegados por su orgullo. Debes haber traído una poción curativa, ¿eh? Dowan apretó los dientes. Esta vez me aseguraré de. Se quedó helado al ver a Mino mirando fijamente algo en el aire, sin prestar atención. La pantalla del sistema había vuelto a aparecer. Misión emergente. Regresa a la entrada de la mazmorra. Completado. Elimina al enemigo. 06. Recompensa. Nueva habilidad. Más 30 EX barra eliminación. Potencial destructivo más 2 eliminación. Así que por eso me pedía que viniera aquí, dijo Mino, llevándose un dedo a la barbilla, aparentemente perdido. ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros de esa manera, bastardo de rango E? Uno de los miembros del equipo cargó contra Mino, con la espada desenvainada y en alto. Instinto depredador activado. Con una gracia casi sin esfuerzo, Mino esquivó el golpe que se dirigía a su cuello, dejando a todos boquiabiertos. 2 TCH. ¿Te atreves a meterte conmigo? El tipo que atacaba golpeó con fuerza y rapidez, pero no fue suficiente ni para hacerle un rasguño al supuesto cazador de rango EQ que pasó ahí atrás. ¿El Mino?, murmuró Soojin, más para sí misma que para nadie. Los otros 3 cazadores que seguían a Dowan cargaron contra Mino. Uno de ellos atacó desde arriba, obligando a Mino a esquivar hacia un lado. Desequilibrado, esquivó otro ataque que venía por detrás. Esquivó sus ataques con facilidad. Finalmente, retrocedió de un salto, creando espacio entre ellos. Vaya, vaya. Eso fue bastante intenso.
Escupió al suelo, con el pelo cayéndole sobre los ojos, mientras extendía la mano hacia un lado. El inventario del sistema se abrió, mostrando el colmillo carmesí. Metió la mano y una llamarada surgió del sistema al tiempo que la daga emergía. Las ondas obligaron a los cazadores a protegerse. Cuando todo se disipó, Mino permanecía allí, con aire despreocupado, empuñando una daga de bordes dentados y marcas de llamas carmesí. Los cazadores se estremecieron de terror. Pero Mino dejó la frase en suspenso al recibir una flecha que se dirigía a su cabeza de lado, sin mirar. El arquero, que se había ocultado para apuntar bien, maldijo entre dientes. Creo que ahora me toca a mí. Mino alzó la cabeza, con un brillo carmesí en los ojos y una sonrisa diabólica. 6 reflexiones de los creadores Rito 7. Disculpen el aviso tardío. Zumbae, señor. Gracias por leer. No olvides dejar una piedra de poder. Comentario 6 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 3. Bloody Revenge. Pero Mino dejó la frase en suspenso al recibir una flecha que se dirigía a su cabeza de lado, sin mirar. El arquero, que se había ocultado para apuntar bien, maldijo entre dientes. Creo que ahora me toca a mí. Mino alzó la cabeza, con un brillo carmesí en los ojos y una sonrisa diabólica. 3 se abalanzó sobre ellos, dejando tras de sí una estela tenue como neón proveniente de sus ojos. Antes de que pudieran reaccionar, clavó colmillo carmesí en el pecho de uno de los cazadores. Preguntó, mirando al cazador, que tosió sangre al caer de rodillas. Una leve expresión de lo que parecía compasión suavizó el rostro de Mino. El sistema emitió un pitido. Eliminar al enemigo. Un sexto. Baek. Gritó Dowan. Mino. Maldito, ¿qué has hecho? Uno de los cazadores, un tanque, se percató de que Mino representaba una amenaza mayor de la que habían previsto. Activó su habilidad de fortalecimiento corporal y, rugiendo, se lanzó tras Mino. Mino se giró lentamente al ver el ataque inminente. Sin ofrecer resistencia, el puño del tanque impactó contra su rostro, lanzándolo contra una pared. Dowan, apretando los dientes, no pudo evitar que las comisuras de sus labios se crisparan. El tanque permanecía frente a la pared llena de cráteres, donde estaba Mino, sin dar un paso más. ¿A qué esperas, Kim? Mátalo. Mata al imbécil. Gritó Dowan a todo pulmón. Te callas de una vez, capitán. Gritó Kim, el tanque. El idiota sigue sonriendo. Los ojos de Dowan se abrieron de par en par. Vaya, vaya, y murmuró Mino, liberándose de la pared mientras se ponía de pie con dificultad. Sus heridas comenzaban a cicatrizar por sí solas. Vitalidad del dragón activada. El rostro de Kim se endureció al ver cicatrizar las heridas. TCH. Mino se agarró la mandíbula con tanta fuerza que crujió. No puedo creer que por un momento sintiera lástima, murmuró, riendo entre dientes. El jugador está completamente curado. Pero sabes, me he dado cuenta de algo, dijo Mino con una sonrisa más amplia mientras se encogía de hombros. Levantó la cabeza y se pasó la mano por el pelo, con la mirada fija en Dowan. Matar humanos es más divertido que matar monstruos. Deberías saberlo mejor que nadie aquí, Dowan Zumbae. 7 Dowan dio un paso atrás, preguntándose claramente qué clase de monstruo era Mino ahora. Mientras Mino seguía mirando a Dowan a los ojos, Kim atacó su punto ciego. Los ojos de Kim se abrieron de par en par cuando las manos de Mino se extendieron hacia su rostro en una fracción de segundo. Aniquilar activado. En cuanto el rostro de Kim entró en contacto con la mano de Mino, una llama brotó de ella durante unos segundos. El otrora imponente y poderoso tanque se convirtió en una montaña de cenizas. Soo-jin se tapó la boca, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, tratando de no gritar. Mino se giró lentamente hacia el suelo donde yacían las cenizas de Kim, y entonces apareció una notificación del sistema. Eliminar al enemigo. 6. Notificación. El núcleo de mana del enemigo ha sido destruido. Con razón decía ineficiente, murmuró Mino, sintiendo el fuerte agotamiento que le había provocado ese único ataque. ¿En qué estábamos? Preguntó, agachándose para extraer su daga del pecho del cazador caído. Soo-jin juntó las manos y murmuró un conjuro. Dowan y los otros 2 cazadores sintieron la energía recorrer sus cuerpos. Era un conjuro para aumentar su fuerza. El arquero, que esperaba a cierta distancia, apuntó de nuevo, concentrando toda su fuerza en ese único disparo. Ante sus ojos, Mino desapareció. Lo que sintió a continuación le aceleró el corazón, pero no se atrevió a moverse.
La daga de Mino presionaba suavemente su cuello, cortándolo como un cuchillo caliente sobre mantequilla. Por favor, déjenme vivir. No planeé esto y antes de que pudiera terminar, le cortaron la garganta y la sangre brotó a borbotones mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo. Mino observó el cuerpo con los ojos entrecerrados. Uno malo echa a perder a los demás. ¿O cómo era eso? Se rascó la cabeza y se llevó la mano libre a la cintura. Da igual. Aquí tenemos dos. Apuntó con su daga a Dowan y luego a Soo-jin, quien se estremeció. Continuó. ¿No se suponía que quedaban 3 de ustedes? Dowan notó que estaba a solas con Soo-jin. Ah, ya veo. Con razón era difícil detectarte con el instinto depredador. Mino sonrió, levantó su daga con un movimiento rápido y la llevó a su cuello, donde resonó un sonido metálico. Usas el sigilo. Una habilidad muy poco común. El camuflaje del tercer cazador desapareció al dar 2 saltos hacia atrás, ganando terreno. Pero fue inútil. En un abrir y cerrar de ojos, Mino estaba frente a él, con la mano extendida y colmillo carmesí firmemente sujeto. Corte. Corte. Mino se grabó una X en el pecho, seguida de cortes rápidos y continuos hasta que quedó satisfecho. Soo-jin gritó, pero se tapó la boca rápidamente. Mino se abalanzó sobre ellos y le dio un puñetazo en la cara de Dowan, haciéndolo estampar contra la pared. Levántate, Sunbae. Su rostro se endureció. Una cosa era evidente en su forma de hablar. Todo era pura malicia. Arg. La figura de Dowan emergió del polvo, con la espada lista para blandirla. Mino trazó un arco preciso con su daga, cercenando el brazo derecho de Dowan de un solo tajo. ¿Qué te hice, Sunbae? Mino se acercó lentamente a Dowan, que ahora gritaba de dolor. Siempre me has tratado como a un trapo, desde el principio. Me enviaste a un montón de misiones que pusieron mi vida en peligro incontables veces. Ni siquiera me pagas lo que me corresponde. Divides mi parte en 3 y solo me das una, con la intención de usar algo que apenas me alcanza para un plato de comida para sobrevivir. ¿Por qué? Mino dio otro paso. Me has maldecido muchas veces, has descargado tu ira sobre mí con tu espada. A veces me pregunto si soy un paciente habitual del hospital por tu culpa o por la de los monstruos. Nunca protesté. ¿Acaso no fue suficiente? Y luego decides clavarme esa maldita hoja en el vientre. Dowan extendió rápidamente el brazo izquierdo hacia su espada, pero antes de que pudiera alzarla, Mino le rajó los ojos. ¡Ah! Dowan cayó al suelo, ahora ciego. Maldito. Monstruo malvado. ¿8 maldad? ¿Monstruo? Esos son rasgos humanos. De aquellos que no han visto la crueldad de este mundo, dijo Mino, cercenando el brazo izquierdo de Dowan. Luego se agachó junto al miserable cazador de rango C, otrora lleno de orgullo. Ah, ¿dónde estaba? Preguntó, buscando con su daga un punto en el cuerpo de Dowan. Ajá, aquí está. Apuñaló a Dowan justo donde éste lo había apuñalado antes, y extrajo la daga. Prometo perseguirte también en el infierno, Sunbae. Así que espérame allí, ¿de acuerdo? Con un último tajo, le cortó la garganta de Dowan y se puso de pie. Eliminar al enemigo. 5, 6, 1 como dice el refrán. Lo mejor se deja para el final, ¿verdad, Soo-jin Sunbae? Mino miró por encima del hombro a una Soo-jin que temblaba miserablemente. 3 por favor, no me mates, Mino. Se arrodilló al instante. Haré lo que sea. 5 Mino se acercó a ella y se agachó, levantándole la barbilla, lo que la hizo estremecerse. ¿Y por qué debería creer eso? Uno no tenía respuesta. Las lágrimas le caían sin cesar. Por favor, suplicó, haciendo una mueca horrible. Mino le tocó la frente con la punta de su daga, haciéndole sangrar con ese pequeño gesto. Pero fuiste tú quien sugirió que me mataran, Sunbae. Por no mencionar que el sistema también te quiere muerto ahora. Tomó sus manos entre las suyas. Te prometo que no se lo diré a nadie. Por favor. Por favor, Mino. Luego apretó su agarre. Fue Dowan quien sugirió apuñalarte y arrojarte allí. Yo solo dije que se asegurara de que, te matara rápido, para que no doliera, ya que no podía detenerlo. Una mentira descarada. Pero pareció surtir efecto en Mino. Sus ojos volvieron a la normalidad mientras apretaba los dientes. A pesar de saber que era mentira, no pudo resistir el chantaje emocional. Se puso de pie, cerró los ojos y exhaló profundamente. Sin decirle una palabra más, se giró, esperando poder afrontar el castigo que el sistema le impondría por no completar la misión.
11 Mientras él se movía, Soo-jin extendió la mano hacia la espada del primer cazador que Mino había matado. Sin pensarlo, se abalanzó sobre él repentinamente. 5 TCH Mino se detuvo, apretando los dientes. Sin volverse, blandió su daga describiendo un suave arco hacia atrás. 2 La espada salió de las manos de Soo-jin, pero su cabeza golpeó el suelo primero. Qué patético. Mino frunció el ceño, con una leve contracción en la ceja. Reflexiones de los creadores. Rito 7 sangriento. Bueno, veamos qué tal sale. Agradezco mucho su apoyo, gracias. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda. Chapter 4. Aftermath. El aire en la mazmorra era denso y estaba impregnado de hedor a sangre. Lee Mino permaneció de pie en el espacio ahora silencioso, rodeado de 6 cadáveres. Cerró los ojos con fuerza, inspiró profundamente y luego expiró. Abrió los ojos y se encontró con el sistema, que lo esperaba. Misión completada. 180 exp obtenidos. Potencial destructivo aumentado en más 12. Nueva habilidad. Mirada de un monarca NV. 1. Cuando está activa, los objetivos se sienten instantáneamente intimidados por tu mirada, induciendo miedo y duda. 3 Mino contempló las recompensas. Luego, sus manos. No solo había matado a una persona, sino a 6. Sentía cómo su voz interior gritaba por lo que acababa de hacer, pero todo estaba amortiguado. Antes de que pudiera darle más vueltas a lo sucedido, apareció otra pantalla. 1 Alimenta tu núcleo destructivo. Consume el maná, núcleos, de tus enemigos caídos para completar la misión principal. ¿Cómo se supone que haga eso? Murmuró Mino para sí mismo. Extiende la mano sobre el objeto deseado y absorbe. Ah, vale. Asintió y se acercó al cuerpo decapitado de Soo-jin. Extendió la mano y un remolino de energía fluyó del cuerpo a su palma. 1 Fuentes de maná consumidas. 1/10. Al minuto siguiente, Mino había recogido todos los núcleos de maná de los cadáveres. Fuentes de maná consumidas. 5, 10. Quizás no debía haber quemado a ese tipo. Se rascó la cabeza, mirando las cenizas del cazador Kim. Pero aún así, todavía tengo más que consumir. Miró a su alrededor. No puedo matar gente inocente ahora, ¿verdad? ¿De dónde saco y? Se detuvo al ver la bolsa donde había estado guardando núcleos de monstruo y cristales de maná antes de ser apuñalado. Sonrió y corrió hacia ella. La recogió rápidamente y la vació en el suelo. Muy bien, allá vamos. Extendió la mano y absorbió todo el maná. Fuentes de maná consumidas. 42, 10. Misión principal completada. 40 exp reclamados. Potencial destructivo más 5. Nueva habilidad. Resistencia al fuego NV. 1. Todo esto parece un sueño. Un sueño muy loco, además. Mino sonrió levemente. Las 32 fuentes de maná restantes consumidas se están convirtiendo en energía destructiva. Mino se acarició la barbilla, un hábito heredado de su padre. A pesar de odiarlo profundamente, no podía reprimir lo que ya corría por sus venas. Hay mucho que necesito comprender sobre esto y un calor repentino le quemó el pecho. ¡Ay! Se agarró el pecho, su cuerpo temblando y enrojeciendo, las venas hinchadas en su rostro. Sentía como si su corazón se retorciera y ardiera en llamas. Conversión completa. Una repentina oleada de energía recorrió el cuerpo de Mino. El dolor pareció amainar por fin. Levantó la vista, apretando los dientes mientras exhalaba. Un vapor caliente escapó de las comisuras de sus labios. Volvió a bajar la mirada, negando con la cabeza. ¿Podrías matarme de una vez, tío? ¿Qué demonios es esto? ¿Desea salir? Claro que sí. ¿Qué voy a hacer aquí dentro? Se encogió de hombros, pero una idea le cruzó la mente. Se giró para mirar los cadáveres. Bien. ¿Cómo le explico esto a la asociación de cazadores? El callejón sin salida se fue curvando lentamente hasta convertirse en una puerta. Mino podía oír ruidos del exterior. Probablemente eran personas que habían venido a buscarlos. Afuera, justo antes de que se abriera la puerta, el gremio del Tigre Blanco había enviado un equipo de búsqueda para averiguar por qué la mazmorra había desaparecido misteriosamente y dónde estaban los cazadores que habían entrado. Ah, cazador Yung. Te digo que este no es el lugar adecuado, se quejó un joven, abriendo los brazos exageradamente. Taexo, mago de rango A del gremio del Tigre Blanco. Esto viene de la asociación de cazadores, respondió su segundo. Una figura más alta, de hombros más anchos.
Park Hyun, tanque de rango A del gremio Tigre Blanco. ¿Estás diciendo que la asociación de cazadores está por encima de los errores? Taexo arqueó una ceja, claramente aburrido. Lo que digo es y empezó Hyun, pero la repentina reaparición de la puerta de la mazmorra lo interrumpió. Instintivamente, su mano se dirigió a la empuñadura de su espada. Bueno, con esto te callas, ¿no? Se volvió hacia Taexo. Sí, sí, lo que sea, dijo Taexo agitando la mano dramáticamente. Vamos a echar un vistazo. Los cazadores Hyun y Taexo se dirigieron hacia la puerta, acompañados por los demás miembros del equipo de búsqueda. Manténganse alerta. Gritó Hyun, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Avanzaron con paso firme hasta llegar a la mazmorra. Lo primero que vieron fue una mano humana cercenada, antes de que la escena se desplegara por completo. La mazmorra estaba impregnada de un fuerte olor a sangre. Creo que voy a vomitar, dijo Hyun, mientras sus ojos recorrían el lugar. 2 cazadores de rango C que estaban detrás vomitaron al ver la escena. Bueno, esos 2 lo hicieron por ti. Se habrían desmayado si se tratara del asalto a la isla de Jeju, respondió Taexo, tapándose la nariz. ¿Qué clase de monstruo hay aquí? Murmuró Hyun, pasando por encima del brazo cercenado. Siguió a Taexo, que se había adelantado para revisar los cuerpos. Uno dioses, espera, no es. Ah, mierda. Ya la conozco. Oh, Soo-jin, dijo Taexo, agachándose junto a la cabeza de Soo-jin, mientras el cuerpo estaba a unos metros de distancia. ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Acaso no son todos cazadores de rango C? Preguntó Hyun. Sí, 6 cazadores de rango C y 1 de rango E, respondió alguien desde atrás. ¿Y están todos muertos en una mazmorra de rango D? No tiene sentido, exhaló Hyun. Entonces oyó un gemido a lo lejos. Rápidamente desenvainó su espada e hizo una señal al equipo para que se mantuviera alerta. Muéstrate antes de que te corte el aire. Dijo Taexo, levantando una mano mientras una fuerte ráfaga de viento llenaba la mazmorra. ¿Qué clase de monstruo eres? Dosmino salió lentamente a gatas de detrás de un pilar de piedra, levantando las manos en señal de rendición. ¿Un humano? Taexo arqueó una ceja, pero su mirada se transformó en una de repugnancia. El viento arreció y su voz se volvió grave. ¿Fuiste tú quien hizo esto? Taexo miró a Mino. Pálido, con las manos temblorosas y una expresión de terror, una imitación casi perfecta del cazador de rango que se suponía que era. Antes de que pudiera decir nada, uno de los cazadores del equipo de búsqueda habló, captando la atención de todos. ¿Lee Mino? Mino ladeó la cabeza, confundido. Ese es un cazador de rango E. No podría haber matado él solo a 6 de rango C, añadió el cazador, corriendo hacia Mino. Mino lo reconoció. Era Jonsuk. Se habían conocido durante la evaluación y habían intercambiado algunas palabras. A Jonsuk le otorgaron el rango B, mientras que a él lo relegaron al rango E. Pero que Jonsuk lo recordara tras un encuentro tan breve, e incluso su nombre completo, era realmente fascinante. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Preguntó Jonsuk, agachándose junto a Mino. Taexo se cubrió el rostro con la mano y la bajó, deteniendo el viento. Todos se acercaron a él. Ese sí. Creo que sí, respondió Mino. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Reflexiones de los creadores. Rito 7 ayuda con piedras de poder para mantener la inspiración. Gracias. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Izquierda. Chapter 5. Life is often disappointing. Mino preparó cuidadosamente varias historias antes de su llegada, pero el problema radicaba en elegir la correcta y más creíble. Mino comenzó a hablar, antes de que sospecharan de su vacilación. Me dejaron atrás después de que mataran al jefe de la mazmorra, para recoger los cristales de maná. E hice lo que me dijeron. Cuando regresaba, vi a un monstruo haciendo esto. ¿Monstruo? ¿Qué clase de monstruo? Preguntó Yun. Era como un humanoide, pero no pude verle la cara porque me escondí rápidamente detrás de aquí, señaló con manos temblorosas el lugar del que acababa de salir. Lo único que recuerdo es cerrar los ojos y rezar sin parar para que no se diera cuenta de que estaba ahí. Pero lo siguiente que oí fue a alguien que me decía que me mostrara. Murmuró Jonsuk. ¿Estás diciendo que este monstruo extremadamente fuerte que acabó con 6 monstruos de rango C, simplemente, desapareció? ¿Debería decir que sí? No lo sé, murmuró Mino. Taexo miró la ropa hecha jirones de Mino y las manchas de sangre en ella, en sus manos y en su rostro. ¿Por qué tu ropa está en tan mal estado? ¿Y por qué estás cubierto de sangre? Oh.
Estaba herido allí dentro y ese Soojin Sumbae me ayudó con una poderosa poción curativa, respondió Mino, y su actuación tuvo el efecto deseado en su público. Iung suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Solo, lárgate de aquí. Vete a casa. ¿Qué? Taexoo giró la cabeza bruscamente hacia Iung. ¿Por qué? Todavía no hemos terminado con él. Dime, ¿qué puede hacer una cazadora de rango E, que apenas se mantiene en pie, contra 6 cazadoras de rango C? Dijiste que conocías a una de ellas, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte era como cazadora de rango C? Respondió Yun con tono sereno. Uno no lo sé, dijo Taexoo con desdén, apartando la mirada. TCH. Bien, vete a casa, rango E. Pero si hay alguna sospecha y Taexoo se giró para mirar a Mino a los ojos y más te vale estar preparado para hablar. Mino asintió mientras Yonsuk lo ayudaba a levantarse. Jeje, gracias. Inclinó la cabeza y se dirigió a la salida a paso apresurado. Al salir por la puerta, exhaló y se llevó una mano al pecho. Por poco. Antes de que Mino pudiera continuar, vio a Unterium, Taexoo, Yonsuke y al equipo de búsqueda salir corriendo de la mazmorra. El último apenas logró salir antes de que la puerta se cerrara herméticamente. Mejor me voy, murmuró Mino, y volvió a marcharse. De camino a casa, le rugió el estómago. No había comido nada antes de salir, con la esperanza de poder comprar algo con el dinero del asalto. Pero recordar lo sucedido en la mazmorra le revolvió el estómago. Un par de minutos después, Mino llegó a la puerta de su casa y, con un largo suspiro, la abrió y entró. Lo primero que lo recibió fue el dulce aroma de algo delicioso que se estaba cocinando. Mamá. Llamó, quitándose los zapatos y dirigiéndose a la cocina. Su madre claramente estaba tramando algo bueno. Era una mujer de tez pálida, con ojos hundidos y la cálida sonrisa que la acompañaba en cualquier situación. Oh, Mino. ¿Has vuelto? ¿Cómo te fue en la incursión? Tienes muy mal aspecto, pero al menos no estás herido. Menos mal que estás bien. Mino dudó, mirando al suelo, antes de responder. Sí. No, salió como estaba previsto. ¿Para nada? ¿Por qué será? Preguntó mientras añadía ingredientes a lo que estaba cocinando. Suspiró. Yo no quiero hablar de eso. Su madre asintió y decidió no insistir. Sabía que nunca había sido fácil para él como cazador de rango E, pero él no dejaría de participar en esas incursiones que ponían en peligro su vida, sin importar cuántas heridas trajera de vuelta a casa. Pero, Mino se quedó atrás. Sí, cariño. Le animó a continuar, mientras removía la sopa en la olla. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto? Preguntó. Su sonrisa vaciló un instante antes de reaparecer. Oh, acabo de revisar mis ahorros, sí. Y me di cuenta de que todavía quedaba. Mamá, te gastaste los ahorros hace mucho tiempo, la interrumpió Mino. Le volviste a pedir dinero prestado, ¿verdad? Su actuación se desmoronó. Sus labios temblaron mientras se volvía hacia él. Cariño, mira, no quería, no, mamá. Gritó, con lágrimas ya asomando a sus ojos. Lo hayas hecho a propósito o no, no es tu culpa. Es culpa de ese monstruo que se hace llamar hombre. ¿Qué clase de hombre abandona a su familia y los obliga a pedir préstamos para poder acosarlos? ¿Qué clase de marido no se preocupa en absoluto por la salud mental o física de su esposa? Después de lo que intentó hacer, venderme como si no fuera suya. Odio a ese hombre. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué permitiste que te obligara a hacer esto? ¿Cómo pudiste casarte con un monstruo como él? Mino apretó los puños hasta hacerse sangre. Su madre se acercó a él y le puso las manos en el hombro. Tenía que hacerlo, Mino. Las facturas del hospital, el alquiler, ¿qué más podía hacer? Lo siento. Fue ella quien se derrumbó primero. Soy inútil. Nunca hago nada bien. Soy la razón por la que se fue, ¿no? La razón por la que estás metida en este lío. La razón por la que estás sufriendo tanto. No. No digas cosas así, Mino. No es cierto, respondió ella. Mamá, deja de mentirme ya. Ya no soy un niño. Lo veo aunque no me lo digas. Espetó. Su madre no dijo nada. Simplemente lo abrazó con fuerza mientras sollozaba. Esa era la vida en la que estaba atrapado, y la odiaba con toda su intensidad. Su enfrentamiento emocional terminó, y con él, el día. El cielo nocturno era fascinante, como siempre. Repleto de estrellas y el brillante resplandor de la luna. Mino estaba sentado afuera, dándole vueltas a todo, como siempre. Sus acciones de hoy, la condición de su madre, su padre, el sistema.
Todo eso le rondaba la cabeza. 2 volvió a mencionar el sistema. Nombre. Lee Mino. Título. Emisario de la destrucción. Nivel. 13. Exp. 20, 300. Atributos. Fuerza 70, resistencia 70, agilidad 73, inteligencia 75, percepción 73, potencial destructivo. 150. ¿Era esta la persona en la que quería convertirse ahora? ¿Estoy bromeando? Rió con amargura. No es que pueda revertirlo. Justo en ese momento, su momento fue interrumpido por una mazmorra que apareció repentinamente a 3 manzanas de distancia. Mazmorra detectada. Misión principal actualizada. Mino lo examinó y comprobó cuál era el nuevo objetivo principal. Misión principal. Completar la mazmorra solo. Derrota al jefe de la mazmorra. No utilice armas. Recompensa. Más 120 exp. Más 50 potencial destructivo. Mino se levantó, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia la mazmorra. Si no tenía más remedio que quedarse así, probablemente intentaría sacar el máximo provecho de la situación. Reflexiones de los creadores Rito 7 disculpen, aviso de último momento. Me acabo de dar cuenta de que no lo dije antes. Este es un cuento corto. Si te preguntas por qué el ritmo es tan acelerado y su repentino aumento de poder no tiene sentido, esa es la razón. El conflicto principal de la historia es su batalla contra los monarcas y los barcos de los gobernantes, por lo que gran parte de la secuencia de subida de nivel se verá opacada o formará parte de progresiones repentinas. Me alegra que te haya gustado. ¿Deja una piedra de poder, Jen? Jen, para motivarme, por favor. Comenta qué te ha parecido hasta ahora o si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez. Comentario 7 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 6. First obstacle. Mino entró en la mazmorra con una precisión fría y tranquila que parecía totalmente ajena a la persona que era ayer. Todavía no podía imaginar lo fuerte que se había vuelto en tan solo un día. La densidad de maná en la mazmorra era mucho mayor de lo que esperaba. Desde que se convirtió en cazador, solo había estado en mazmorras de rango E, D y C, y no cabía duda de que esta era de rango B. Esta se sentía diferente, y lo notaba. Así que no puedo usar colmillo carmesí. Aunque la mazmorra se siente extraña, murmuró. Como si estuviera previsto, la puerta de la mazmorra palpitó y sus bordes comenzaron a tornarse de un rojo tenue, hasta que toda la puerta se volvió roja como la sangre. Con un último pulso, se cerró herméticamente, atrapándolo dentro. Una puerta roja. Mino se giró hacia la puerta que desaparecía con los ojos entrecerrados y una extraña calma. ¿Por qué? No siento miedo ni alarma en absoluto. Es decir, incluso con este poder, es extraño que no esté asustado. Ya. Levantó la palma de la mano y los miró fijamente como si no le pertenecieran. Oye, Rey. O quien quiera que seas, que me diste este poder, ¿en qué me estás convirtiendo exactamente? En ese instante, una imagen pasó fugazmente ante sus ojos, abriéndolos de par en par. La imagen de un enorme dragón a punto de escupir fuego, y tras él, otros tantos que lo hacían parecer el más pequeño. Le temblaron las manos y la sensación que buscaba regresó. El miedo. TCH. Apretó los dientes. Así que eres el rey de los dragones, ¿eh? Al fin y al cabo, yo solo soy un monstruo. Más adelante, comenzaron a aparecer grandes orcos. Mino se agachó y se puso de pie de un salto, extendiendo los brazos. Entonces espérame, rey. Porque en un abrir y cerrar de ojos, se movió. Reapareciendo justo frente al orco líder, con la mano alzada, sonrió. Pronto tomaré tu trono. Así que, sigue alimentándome con este poder. Su mano impactó contra la cara del orco, haciéndolo estrellarse contra los demás. Mientras tanto, gremio del tigre blanco. Terium y Taexo estaban de pie frente a la oficina del maestro del gremio. ¿Y cómo lo explicamos? Le susurró Taexo a Iun. ¿Qué quieres decir con cómo lo explicamos? Le decimos lo que sabemos. Nosotros no fuimos quienes los matamos, ¿verdad? Respondió Iun con el ceño fruncido. Vale, llamad a la puerta, dijo Taexo levantando las manos. Iun llamó a la puerta y, al cabo de un segundo, una voz respondió. Adelante. Ambos oficiales de rango A entraron en la oficina e inclinaron la cabeza. Hemos regresado, presidente Baek, dijo Iun primero. Baek Yoono, el maestro del gremio tigre blanco, un hombre alto y musculoso de cabello castaño y mirada penetrante, estaba sentado en la silla, tras su elegante escritorio. Uno de los grandes rangos S de Corea. Ah, qué bien.
¿Y qué encontraste? ¿Han regresado? Presidente Baek, ellos, Yun dejó la frase en suspenso. Están muertos, presidente Baek. 6 soldados de rango C asaltaron una mazmorra de rango D y todos murieron, continuó Taexo sin inmutarse. Baek se levantó de un salto de la silla y se puso de pie. ¿Qué? Fuimos al lugar, pero no encontramos ninguna mazmorra. Pensamos que era un error y estábamos a punto de irnos cuando apareció una puerta. Dentro, encontramos a todos los cazadores de rango C brutalmente asesinados, dijo Yun. Una mazmorra de rango D apareció, desapareció y volvió a aparecer, con 6 cazadores de rango C brutalmente asesinados. Esto no tiene ningún sentido, pensó Baek. Luego les hizo un gesto para que se fueran y se sentó en la silla. Pueden irse. Hablaré con el presidente de la Asociación de Cazadores sobre esto. Yun asintió y estaba a punto de marcharse cuando Taexo habló. Hubo un superviviente. HM. Baek levantó la vista. Un cazador de rango E. De vuelta en la mazmorra, Mino estaba de pie en medio de más de una docena de cadáveres de orcos, cubierto de sangre que no era suya. Sus manos ampolladas sanaban lentamente. El jugador está completamente curado. Murmuró Mino mientras más orcos se acercaban. ¿No vais a acabar nunca? TCH escupió al suelo. Supongo que usaré esto para acelerar las cosas. Mirada de un monarca activada. Sus iris brillaron con un resplandor carmesí mientras observaba a los orcos. Por un instante, no sucedió nada, pero una repentina ola inundó el espacio, obligando a los orcos a detenerse en seco y bajar la mirada. Sus armas temblaban visiblemente al compás del temblor de sus manos. Mino sonrió y se dirigió directamente hacia ellos. Le puso una mano en el hombro a uno, haciéndolo estremecerse y atacar, pero él se hizo a un lado y se colocó detrás, rompiéndole el cuello. Los demás orcos apuntaron con sus armas, pero no pudieron atacar. Vamos, ¿qué pasa? Hace un momento me miraban con ganas de matarme, se burló Mino. Venga, venga, vamos a arreglar esto, dijo, lanzándose contra ellos. Minutos después de matarlos y absorber sus núcleos, las olas parecieron detenerse y decidió adentrarse más en la mazmorra. Tras un minuto de caminata, llegó a un lugar que parecía el palacio orco. Para su sorpresa, estaba vacío. Pero algo no le cuadraba. Mino se llevó una mano a la barbilla. Sigo sintiendo que hay auge. Algo lo golpeó con fuerza, haciéndolo estrellarse contra una pared y toser sangre. Cayó de rodillas y, lentamente, levantó la vista, apretando los dientes. Justo frente a él se alzaba un lobo gigante y, sobre él, lo que parecía ser el rey orco. Las heridas de Mino comenzaron a sanar como de costumbre. Entonces el lobo aulló. La pantalla del sistema empezó a fallar. El gran lobo gigante ha usado la habilidad. Bloquear aullido. Todas las habilidades y mejoras están bloqueadas temporalmente y no se pueden usar. El jugador solo puede usar estadísticas de atributos. Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera terminar de leer, las garras del lobo se abalanzaron sobre él y se lanzó hacia atrás, justo a tiempo. Pero el lobo le arañó el hombro, dejando que la sangre fluyera libremente, provocándole un agudo escozor en todo el cuerpo. Morirás aquí, humano, dijo el rey orco. Los ojos de Mino se abrieron de par en par. ¿Podía oír a un monstruo hablar como un humano? Lo miró. Así que tú eres el rey de los orcos. Para su sorpresa, la misma expresión de asombro se reflejaba en el rostro del rey orco. ¿Entienden nuestro idioma? Mino lo comprendió de repente. Era él quien entendía el lenguaje de los monstruos, no al revés. Eso no cambia tu destino, añadió el rey orco mientras el lobo golpeaba con sus manos la posición de Mino, haciéndolo caer en otra zambullida desesperada. Este era su primer muro. Apretó los dientes mientras se ponía de pie, con la sangre goteando de su hombro. Y empezó a dudar de si sería capaz de escalarlo. Reflexiones de los creadores Rito 7 gracias por su apoyo. Gracias. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 7. We am alive. El pecho se le agitaba y la sangre le corría por el ojo. Esquivó hasta el agotamiento, pero seguía sin tener ni idea de cómo vencer al lobo gigante, y mucho menos al mismísimo rey orco. Tengo que deshacerme ante lobo, murmuró Mino, secándose el sudor de la cara con la manga de la camisa. El lobo gigante aulló y se abalanzó de nuevo sobre Mino. Esta vez vio una oportunidad, justo antes de que le clavara sus enormes garras. Se movió, deslizándose bajo su vientre, y con toda la fuerza de su espalda le propinó un uppercut a la mandíbula, lanzándolo por los aires.
Mino lo miró fijamente, sin comprender. ¿Tuve la fuerza para hacer eso? Maldito sistema. Justo cuando creía que lo estaba consiguiendo, se dio cuenta de que el rey orco había desaparecido. Rotón espartano. El rugido del rey orco resonó desde lo alto. Mino apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que le quemaran la mano izquierda. Tropezó y cayó al suelo. Por un instante reinó el silencio, hasta que el dolor lo invadió por completo. ¡Ah! El rey orco aterrizó desde lo alto con un fuerte golpe, creando un gran cráter. Era mucho más grande de lo que parecía sobre el lobo huargo. Alzó su lanza y la apuntó a Mino, que se tambaleaba al ponerse de pie a pocos metros de distancia. Fue una orden para el lobo, y de un salto, abalanzó sobre Mino, arremetiendo contra la espalda del rey orco. Por suerte, logró escapar por los pelos, apretando los dientes mientras la sangre de su frente le nublaba la visión del ojo derecho. Al intentar limpiarse la sangre, un puñetazo inesperado en el estómago lo lanzó contra una pared. ¡Ay! Tosió sangre y cayó al suelo. No iba a rendirse ahí, ¿verdad? Reunió hasta la última gota de fuerza y se abalanzó sobre el rey orco con un puñetazo. El rey orco apenas lo bloqueó con su lanza, retrocediendo un buen rato antes de detenerse. Mino estaba a punto de atacar de nuevo cuando las patas del lobo lo estamparon contra la pared, inmovilizándolo con sus garras clavadas en el estómago. ¡Ah! Tosió mucha sangre. Iba a morir. El final había llegado. Acababa de obtener un gran poder y no era suficiente. Él no era suficiente. ¿Por qué seguía vivo? ¿Por qué seguía vivo? Algo le sonó familiar. ¿Eh? El rey orco, que se creía muerto, frunció el ceño. Mino sonrió. Vaya, vaya, y ahora recuerdo por qué sigo vivo. Con la mano derecha sujetó uno de los dedos del lobo, apretándolo hasta que le rompió el hueso. El lobo retrocedió dolorido y estuvo a punto de atacar, pero las siguientes palabras de Mino lo detuvieron e hicieron retroceder al rey orco. Tu furia me complace. Tu odio es combustible. ¿Deseas poder? No el poder para salvar. No el poder para proteger. Deseas el poder para destruir, dijo Mino, apenas erguido, con el cabello cubriéndole los ojos. Esas fueron las palabras que escuchó antes de obtener ese poder monstruoso. Dio pasos lentos hacia el lobo, haciéndolo retroceder atemorizado. Entonces te lo concedo. De repente, esa misma voz de destrucción primigenia se unió a él. Conviértete en mi recipiente. Conviértete en el heraldo de la aniquilación. Tu camino será de cenizas y olvido. Abraza el vacío interior y deja que lo consuma todo. Mino se detuvo y la voz se desvaneció. Por eso sigo vivo, murmuró para sí mismo. El orco y el lobo ya temblaban al oír aquella voz. Mino alzó la cabeza lentamente, con una sonrisa maníaca dibujada en su rostro ensangrentado y sus ojos carmesí brillantes. ¿Cómo osáis detener la voluntad de destrucción? El sistema de restricción de poder ha sido destruido por la voluntad del jugador. Todas las funciones del sistema activas. El jugador ha obtenido un nuevo título. Vitalidad del dragón activada. Mino ignoró el sistema. Giró el hombro mientras su mano izquierda comenzaba a regenerarse y las heridas en su estómago se cerraban. Tú, señaló al lobo. Gracias por ayudarme a recordar. Por eso, haré que tu muerte sea menos dolorosa. Una pequeña esfera llameante apareció en la punta de su dedo. No seas un mal perro y despídete de tu amo. Aniquilar activado. La esfera se transformó en una llamarada gigante antes de desaparecer a toda velocidad. Desde donde estaba Mino hasta donde se encontraba el lobo, un rastro rojo humeante se extendía hasta la pared. Luego se volvió hacia el rey orco, con la mano ya completamente curada. Tu truco de perrito faldero ya no funciona. ¿Qué te parece si luchamos como hombres de verdad? Enfurecido hasta la irracionalidad y olvidando el miedo primigenio que le atenazaba el pecho, el rey orco se abalanzó sobre él. Su velocidad era, sin duda, increíble para su tamaño y fuerza. Pero la suya también lo era. Mino se agachó justo a tiempo y lo devolvió con una brutal patada de escorpión. El orco alzó su lanza, un rayo crepitante a su alrededor. Al apuntar la lanza a Mino, un enorme rayo, igual que antes, lo fulminó. El orco sonrió. Había acertado. Por un momento, pensé que me iba a fumar encima, dijo Mino entre el humo mientras tosía. La sonrisa del orco se desvaneció al disiparse el polvo. Mino no se había movido ni un centímetro. Armadura de escamas activa. La ropa de Mino estaba quemada y hecha jirones. Había sufrido quemaduras graves, pero gracias a la armadura de escamas y la vitalidad del dragón, no era para tanto. Su semblante volvió a la calma y frialdad de siempre.
¿Pero solo sabes usar fuegos artificiales? Me mata ver que tienes un arma y no la usas bien. El ambiente a su alrededor se tornó tenso. El rey orco rugió con un sonido monstruoso y ensordecedor. Una oleada de energía golpeó a Mino. El líder orco territorial ha usado una habilidad de mejora. Las estadísticas del enemigo están aumentando a un ritmo increíble. Cuando el rugido cesó, todo lo que Mino pudo ver frente a él fue una bestia furiosa. Músculos hinchados, piel estirada, rebosante de maná y con un único objetivo: matarlo. Vaya, vaya. Esto sí que es interesante, dijo Mino con los ojos entrecerrados. Reflexiones de los creadores Rito 7, aquí tienes otro para que te deleites. Espero que lo disfrutes, acento. Que sigan llegando las piedras y yo seguiré llegando los tipos. Dominemos este mundo juntos. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 8. Upgrade. La mazmorra rebosaba de maná, tanto del rey orco como de Mino. La nueva velocidad del rey orco hacía que pareciera teletransportarse y reaparecer de un punto a otro. En un instante estaba justo delante de Mino. Al siguiente, estaba encima de él. Menos mal que el sistema no me avisa de que me he vuelto más fuerte, ¿sabes? Murmuró Mino. Así siempre es una sorpresa. Un vago perfil de los movimientos del rey orco se reprodujo en su mente segundos antes de que sucediera. Su instinto depredador también se agudizó. Saltó hacia atrás justo cuando el rey orco aterrizó y se lanzó hacia adelante de nuevo, preparando el ataque. Basta ya de ataques aéreos. Estás actuando como un cobarde, susurró Mino antes de propinarle un potente puñetazo que lo mandó a volar. El rey orco apretó los dientes y rápidamente recuperó el equilibrio en el aire, impulsándose contra la pared para regresar hacia Mino. Este lo vio, pero era demasiado rápido para bloquearlo. El golpe lo apartó de un puñetazo, se desestabilizó y apareció detrás de él. Antes de que aterrizara, reapareció y le propinó una patada giratoria en las costillas. Se movió de nuevo, apareciendo frente a él y atacándolo con su lanza, haciéndole sangrar abundantemente. Luego lo agarró por el cuello y lo lanzó al aire, saltando tras él. Con una fuerza descomunal, le pisoteó el pecho, lanzándolo al suelo como una bala. Tras un fuerte golpe al aterrizar, Mino permaneció inmóvil en el cráter. Un cráter lo suficientemente grande como para haber sido el punto de una explosión. Dejó escapar un suspiro de alivio. Había terminado la batalla, a pesar de haber luchado con miedo. Un cambio repentino en el aire le heló la sangre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la lanza que sostenía tembló mientras intentaba mantener la compostura. Una risa sorda resonó en el espacio. Una extraña niebla comenzó a aparecer a su alrededor, haciendo que la mazmorra se viera borrosa. El silencio era ensordecedor y las paredes de la mazmorra habían desaparecido. El rey orco vio a Mino ponerse de pie. Debido a la niebla, solo pudo distinguir dos puntos carmesí brillantes, donde deberían estar los ojos de Mino. Observó la silueta mientras los huesos rotos volvían a su estado normal. Sanados. Uno con un rugido ensordecedor, el rey orco apuntó a la cabeza de Mino y disparó su lanza. Mino ladeó la cabeza, esquivando la lanza por un pelo, y la atrapó. Parece que no me oíste la primera vez, porque te estabas meando de miedo. Los ojos del rey orco se abrieron con terror mientras retrocedía 2 pasos. La lanza se desintegró lentamente en las manos de Mino. Entonces lo preguntaré de nuevo, añadió Mino. El rey orco se estremeció cuando los puntos carmesí parecieron enfocarse en él. Lo único que hizo fue parpadear, y Mino ya estaba frente a él, sujetándole la cara con fuerza y levantándolo del suelo. La voz de Mino se volvió más fría. ¿Cómo te atreves a detener la voluntad de destrucción? Con un potente golpe, Mino estampó su cabeza contra el suelo y una llamarada surgió del lugar. Misión principal completada. 120 exp obtenidos. Más 50 de potencial destructivo. Mino retiró la mano y se la pasó por el pelo. Se acabó, murmuró, suspirando y sentándose en el suelo, exhausto. La niebla se disipó y la mazmorra volvió a la normalidad. ¿Qué fue eso? Preguntó, abriendo la pantalla del sistema. Dijiste que tenía un nuevo título, ¿eh? ¿Consultar el bono del nuevo título? Sí. Logro. Nuevo título obtenido. Premio. Potencial destructivo más 100. Nueva habilidad. Dominio innato 1, nueva habilidad. Control de llamas NV. 1, nuevo de un general. 3, núcleo destructivo completamente maduro. Máscara de dragón. Eso es mucho, comparado con el anterior. Creo que lo que usé fue dominio innato.
O sea, sentía que lo controlaba todo en ese momento, dijo Mino, hurgándose la nariz. ¿Cuál es el título? Preguntó, abriendo la pantalla principal. Nombre. Lee Mino. Título. Legado de la voluntad destructiva. Nivel. 21. Exp. 380, 500. Atributos. Fuerza 110, resistencia 125, agilidad 130, inteligencia 98, percepción 110, potencial destructivo. 300. 2 no suena bien, dijo Mino haciendo un puchero. El anterior sonaba mejor. ¿Y qué pasa con mi estadística de inteligencia? Se rascó la nuca. Puede que me haya dejado llevar por la fuerza bruta en vez de pensarlo bien, jeje. Bueno, dijo, poniéndose de pie, quitándose el trapo que hacía las veces de camisa y arrojándolo lejos. Será mejor que me ponga a recoger cosas antes de que cierren la mazmorra. Pasaron unos minutos y Mino caminaba hacia la puerta de la mazmorra que había reaparecido, llevándose la mano al pecho. ¿Es que la conversión de fuentes de maná tiene que doler tanto? Dijo, y se detuvo en seco. Espera, una puerta roja solo se vuelve roja cuando alguien está atrapado dentro. Si no me equivoco, debería haber mucha gente esperando a que salga quien entró. No puedo mantener esta farsa por mucho tiempo. Menos mal que tengo esto, añadió. Una máscara negra apareció sobre su rostro, cubriendo su nariz y boca. Tenía tenues líneas carmesí y un diseño que parecía dientes de dragón. Vámonos, murmuró, saliendo. Muchos cazadores esperaban afuera, desde rangos A hasta rangos B del gremio de cazadores, incluyendo a la cazadora Chae-in, una de las cazadoras de rango S de Corea. De repente, una niebla comenzó a aparecer a su alrededor, los edificios se sumieron en la oscuridad y su visión se volvió borrosa. ¿Qué está pasando? Preguntó un cazador. ¿Es una escapada de la mazmorra? Preguntó otro. Prepárense todos para lo que venga de esa puerta. Ordenó un Terchae. Mino perdió la calma, los miró y desapareció. La puerta se cerró herméticamente. Todos los cazadores parecían confundidos, sin comprender lo que acababa de suceder. Chae-in fue la única que se percató de algo. Justo antes de que la silueta desapareciera, sintió una presencia a su lado, pero fue demasiado rápida y, por alguna razón que la heló la sangre, sus reflejos de rango S se paralizaron por completo durante esa fracción de segundo. Echó un vistazo hacia un callejón y vio salir corriendo una rata. Podéis volver, hablaré con el maestro del gremio Choi sobre esto, les dijo, y se giró para dirigirse al callejón. La cazadora Chae calculó sus pasos y desenvainó lentamente su espada. La apuntó y enseguida giró hacia el callejón. La espada estaba a escasos centímetros de la garganta de un hombre. El hombre llevaba una sudadera con capucha demasiado grande y parecía asustado. Sí, era Mino. Siento haberte asustado. ¿Qué haces aquí? Murmuró, desenvainando su espada. Iba de camino a casa cuando os vi, así que me escondí aquí. Como estabais todos esperando fuera, pensé que iba a haber una fuga de la mazmorra, murmuró. ¿Eres cazador? Ese sí, respondió. Los ojos de Chai se entrecerraron. ¿Rango? Soy de rango E, murmuró, casi para sí mismo, mirando al suelo. ¿Rango E? Eso dijo, pero y por un instante sentí algo, como una presencia de rango A o, a lo sumo, de rango S. ¿Y qué estoy diciendo? Debo estar imaginando cosas. Pero y mis instintos nunca fallan. Entonces, ¿por qué no puedo sentir nada de él ahora? Exhaló y se giró para irse. Puedes irte a casa. Gracias. Asintió. Al marcharse ella, Mino se fue en dirección opuesta. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Así que también puedo controlar la cantidad de maná que emito. Podría acostumbrarme a esto. Sus ojos brillaron carmesí antes de volver a su estado original. Reflexiones de los creadores Rito 7 aquí hay otro. Espero que lo disfrutes, por cierto. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 9. A familiar face. El camino a casa de Mino transcurrió en silencio. Ni siquiera sabía de quién era la chaqueta que se había puesto, pero una cosa estaba clara. Apestaba. Caminó hasta la puerta de su casa y exhaló antes de abrirla. Las luces estaban apagadas, así que supuso que su madre estaría dormida. Cerró la puerta con llave con cuidado y comenzó a caminar de puntillas cuando las luces se encendieron y su madre estaba justo frente a él, apoyada en una pared con el ceño fruncido. Ah. Mino se llevó una mano al pecho, sobresaltado. Mamá, ¿estás ahí despierta? Fingió una sonrisa. ¿Dónde estabas? Preguntó, arqueando una ceja. ¿Yo y qué? Se frotó la frente.
Ah, estaba afuera, soltó de repente, más rápido de lo debido. ¿Dónde estabas exactamente afuera? Se separó de la pared y se puso las manos en la cintura. Porque salí gritando tu nombre y no te encontré por ningún lado. Segundo, ¿de quién es la ropa que te pusiste y por qué huele tan mal? Se tapó la nariz. Bueno, y fui a un lugar lejano y mi camisa se intentó inventar algo que no sonara del todo estúpido. Bueno, y date un baño y prepara la cena en la cocina, le interrumpió, caminando hacia su habitación. Y asegúrate de tirar esa chaqueta. O devuélvela a donde la encontraste. Al fin y al cabo, era su madre. Sabía que algo andaba mal, pero era algo de lo que él no iba a hablar, así que lo mejor era dejarlo pasar. Mino sonrió. Gracias, mamá. Ella le hizo un gesto de despedida. Buenas noches, cariño. La puerta de su habitación se abrió con un crujido y se cerró de golpe cuando ella entró. Yo solo y desearía poder al menos decírselo. De verdad que sí, suspiró Mino, caminando hacia su habitación. Gracias, mamá. Me aseguraré de compensar todo el sufrimiento que te ha causado mi existencia. Quédate conmigo. Dicho esto, entró en su habitación. Dos en la habitación de su madre. Estaba tumbada en la cama, con las luces apagadas, pero con los ojos bien abiertos, sin mostrar signos de sueño. Le vino a la mente el momento en que Mino entró. Sus pantalones tenían agujeros y estaban quemados por los lados. ¿Qué estás tramando, Mino? Susurró para sí misma. Por favor, no te esfuerces demasiado por mi culpa. Con un profundo suspiro, decidió cerrar los ojos, aunque el sueño aún parecía lejano. Desde aquel día, Lee Mino, apodado el cazador de rango más débil de la humanidad, se convirtió en una amenaza nacional. Mazmorras aparecían y desaparecían sin que ningún gremio ni cazador independiente las atendiera. Quienes lograron vislumbrar al responsable solo vieron a un hombre enmascarado, rodeado de niebla. La Asociación Coreana de Cazadores intentó por todos los medios contactar con este misterioso cazador, al que consideraban de rango S, pero todos sus intentos fracasaron estrepitosamente. El misterioso hombre que conquistaba mazmorras en solitario fue presentado oficialmente al público como el Rompedor y, probablemente, el 10º cazador de rango S de Corea. Esto atrajo la atención de gremios internacionales, cuya curiosidad se despertó ante el enigmático e imparable Rompedor. Pero el Rompedor era mucho más complejo de lo que jamás hubieran imaginado. Todos los cazadores enviados tras él regresaron con un fracaso o jamás volvieron. La Asociación Coreana de Cazadores se volcó en la búsqueda del Rompedor, pues podía ser tanto un aliado potencial como un enemigo formidable. Pero los gremios no eran los únicos que buscaban al Rompedor. Seúl, Corea. Un solar en construcción abandonado. Adiós, Jinwoo. Gritó Joe a un chico, saludándolo con la mano. Jinwoo sonrió y también saludó con la mano. El título de cazador más débil de la humanidad lo compartían, sin saberlo, Lee Mino y Sun Jinwoo. Otro cazador de rango E4 Jinwoo iba de camino a casa cuando todo se oscureció y lo único que pudo ver fue oscuridad. Detrás de ti, gritó una voz desde atrás. La voz le resultaba familiar, pero extraña. Era la suya, pero con un tono más maduro y grave. Se giró de golpe y lo que vio le heló la sangre. Frente a él había guerreros. No humanos, sino seres hechos de sombras. Docenas de ellos. En primera línea, un caballero con una espada que crepitaba con relámpagos, una hormiga que emanaba un aura funesta y un guerrero caballero monstruosamente enorme con un casco de un solo cuerno. Pero lo que más lo impactó fue el trono frente a ellos, donde un hombre estaba sentado. Su cuerpo se movió por sí solo. Y no pudo detenerlo. Una fuerza pareció atraerlo hacia el hombre. Cuanto más se acercaba, más guerreros se arrodillaban a su espalda. Finalmente se detuvo frente al hombre cuyo rostro ahora era nítido. Estaba contemplando una versión más envejecida de sí mismo. El hombre en el trono se levantó y caminó hacia él. Así que aún existe una línea temporal donde yo era el cazador de rango más débil, murmuró el hombre, tomando ambas manos de Jinwoo entre las suyas. Hay una amenaza que ha estado al acecho, oculta en esta. Una que debí haber eliminado hace mucho tiempo. ¿Quién eres? Preguntó Jinwoo con voz desprovista de miedo. Soy el monarca de las sombras. Soy el gobernante de este ejército. Soy tú. Soy Sun Jinwoo, murmuró el hombre. Es hora de que tomes lo que te pertenece. Puso una mano en el hombro del joven Jinwoo. Imágenes comenzaron a destellar en la mente de ambos. Destellos de la vida del viejo Jinwoo como el cazador de rango más débil, aquel que poseía el sistema y el monarca de las sombras.
Una luz púrpura cegadora los envolvió y ambos cerraron los ojos. El joven Jinwoo abrió los ojos. Conocimiento, poder y la fría paciencia de la eternidad lo inundaron. Ya no era Sun Jinwoo, el cazador de rango más débil, sino Sun Jinwoo, el monarca de las sombras. Metió las manos en los bolsillos y se dirigió a su casa. Con la mirada fría y un tenue brillo púrpura, murmuró: ¿Dónde te escondes, Antares? Reflexiones de los creadores. Rito 7 apuestas igual altísimas. Hemos subido de nivel. Me alegra contar contigo de nuevo y agradecemos tu apoyo. Hagamos algo bueno de esto. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 10. The Black Market. Cayó la noche. Mino se había transformado por completo, dejando atrás su anterior rango E. Había crecido en estatura y se había vuelto más atlético. Sus ojos eran rasgados por defecto, su voz se había vuelto más grave y apenas sonreía últimamente. 3 vestido con una chaqueta negra y pantalones deportivos, con el rostro oculto por una sudadera con capucha, Mino entró en un callejón con una pesada bolsa de lona en la mano. El callejón tenía una puerta. Un anciano estaba sentado junto a ella, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el suelo. ¿A quién buscas?, preguntó el anciano sin levantar la vista. Mino le lanzó una bolsa al hombre. El anciano la atrapó y la abrió, encontrando núcleos de monstruos de rango B. Sonrió. Ah, eres tú, dijo el hombre, mirando a Mino. Discúlpame, no me había dado cuenta de que eras tú. Abrió la puerta e hizo un gesto a Mino para que entrara. Mino asintió y entró. El callejón era un largo centro subterráneo, conocido como el mercado negro del cazador. Han pasado meses desde que la asociación de cazadores comenzó la búsqueda de El Rompedor. Es cierto. Algunos dicen que es un monstruo humanoide y no un cazador de rango S. Los cazadores de los gremios internacionales enviados tras él no han sido encontrados. Mino caminó por el callejón, escuchando muchas cosas sobre sí mismo. Ah, murmuró. Hace tiempo que no soy el centro de atención. TCH, interesante. Desde el anuncio de la Asociación de Cazadores, Debreaker ha estado en los titulares durante meses y todavía no hay señales de que las conversaciones se estén calmando. Llegó al final del callejón y se detuvo frente a un enorme portero. El portero arqueó una ceja y Mino se quitó la sudadera. Su cabello había crecido más que antes. 3 El portero sonrió y asintió, abriendo la puerta a sus espaldas para Mino. Mino asintió y entró. Era como una taberna. Hombres y mujeres borrachos, jóvenes y viejos. Algo que detestaba. Pero esa no era la razón de su visita. Se dirigió directamente al fondo, donde otro portero le abrió paso hasta el despacho del gerente. La oficina estaba repleta de cabezas y núcleos de monstruos que colgaban de la pared y se exhibían en vitrinas sobre mesas dispuestas como un laberinto. El ambiente era tenue, como si se hubiera echado desodorante en una mazmorra. El gerente, un hombre de aspecto rudo, con bata de laboratorio y gafas, y voz ronca, sonrió radiante al ver a Mino. Ah, aquí viene mi cliente favorito. Dejó lo que estaba haciendo y corrió a recibirlo. Le extendió la mano para saludarlo. Mino miró la mano y luego lo miró a la cara, con expresión inexpresiva. Bien, dijo el entrenador, retirando la mano. Sigue sin ser de los que dan la mano. Mino dejó caer la bolsa de lona sobre la mesa. La misma cantidad de núcleos que pediste. Le añadí la cabeza de una anaconda de rango A. El gerente abrió la bolsa y sonrió. Jeje, eres una caja de sorpresas, Kang Nim. Sí, Mino le engañó a ese hombre con su identidad. Bueno, continuó el gerente. Te enviaré el dinero y una propina por traer la cabeza del monstruo. Cogió la bolsa y se dirigió al fondo de la sala. Mino lo esperó. Su teléfono vibró y lo sacó del bolsillo. Había recibido $1.000.000. Por un instante, sintió algo extraño y miró hacia la pared del fondo. El entrenador regresó. ¿No es demasiado, incluso con el extra?, preguntó Mino. Bueno, ya sabes que te debo dinero desde hace un par de veces. Y no es que no tuviera, sino que no confiaba del todo en ti, explicó el gerente. Pero seguiste viniendo y cobrando los pagos incompletos, y por eso los he estado completando desde que empezó este mes. Considera esto una bonificación por todo el trabajo, las deudas y un agradecimiento por no matarme cuando tenías motivos de sobra para hacerlo. Aún así, dijo Mino. El gerente dejó que el silencio se prolongara un rato antes de romperlo con un resoplido ronco. Sé que hoy es tu último día aquí, Kang Nim. Mino ladeó la cabeza. El entrenador tenía razón, pero ¿cómo lo sabía? ¿Recuerdas cuando te pregunté al principio? Comenzó el gerente. Te pregunté cómo sabría si te ibas a ir.
HM. Dijiste. Te dejaré un regalo y sabrás quién soy. Bueno, hace un mes que ambos lo sabemos. Sé que eres el rompedor. Desde el día en que me trajiste esos núcleos de rango A sin regatear, lo supe. Eso me indicó que tu partida era inminente. El gerente exhaló. Y para colmo, me dejaste una daga en la bolsa. Vale mucho si la llevas a la casa de empeños o a la asociación de cazadores. Así que, ni 1 millón basta para expresar mi gratitud por tus servicios. Mino suspiró y se puso la sudadera. Gracias por la tuya también. Se giró para irse. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta, luego miró hacia atrás. Lo sé, lo sé. Tu secreto ha estado a salvo conmigo durante un mes y, por supuesto, me lo llevaré a la tumba, dijo el gerente, despidiéndose con un gesto de la mano y con semblante adusto. Uno sin decir palabra, Mino se dio la vuelta y volvió lentamente a la habitación. Cogió unas tijeras y disparó justo detrás del entrenador. El gerente se estremeció y, justo cuando iba a decir algo, oyó un gemido a sus espaldas. Se giró y vio a un hombre en el suelo con las tijeras clavadas en la cabeza. Mino se volvió hacia la puerta. Deben haber usado algún medio de comunicación para escuchar nuestra conversación. Deshazte del cuerpo. Abrió la puerta. Y si vienen a por ti, miró al entrenador fijamente a los ojos. Que sepan que me llamo Mino y lee Mino. Dicho esto, se marchó. Asociación de Cazadores. Oficina del presidente Gou-Gunee. Alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo el presidente Gou, que parecía más bien un sabio estadista de pelo canoso. Entró una joven. Yuna Ra, jefa del departamento de investigación de la Asociación de Cazadores. Una asesina de rango A. Saludos, presidente Gou. El presidente asintió. Milímetros, me alegra verte, Arra. ¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo? Bajó la mirada, exhaló y volvió a levantarla. Creo que tenemos información sobre quién podría ser el rompedor. Reflexiones de los creadores Rito 7. Disculpen la demora. Tuve algunos problemas técnicos. Aquí lo tienes. Que lo disfrutes. Comentario 0 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 11. Settling Debts. Mino salió del callejón. No necesitaba volver a consultar su saldo bancario. La cifra estaba grabada a fuego en su mente. Era más que suficiente. Suficiente para saldar la montaña de deudas. Suficiente para, por fin, darle a su madre una vida sin preocupaciones constantes. Una vida donde pudiera sonreír sin que la sombra de la amenaza de un prestamista le oscureciera los ojos. Solo un poquito más, murmuró para sí mismo. En un metro abandonado a kilómetros de distancia, resonó un sonido como un trueno. Sung Jinuo miró su puño, luego los restos destrozados de un muñeco de entrenamiento de alta calidad. Aún es demasiado, murmuró, flexionando la mano. Su nuevo cuerpo, el receptáculo del monarca de las sombras, era una obra maestra de poder, pero era como intentar canalizar un elefante a través de la madriguera de un ratón. La fuerza bruta de su verdadera forma amenazaba con destrozar este cuerpo más joven si no tenía cuidado. Cada movimiento debía ser medido, cada gramo de poder dosificado con precisión. En el rincón más alejado, sentado en un banco, Beru sollozaba ruidosamente. Sostenía una tableta en sus manos, y el brillo de la pantalla se reflejaba en sus grandes ojos brillantes. Estaba viendo un K-drama. Mi rey, gimió Beru, secándose una lágrima con el dorso de la garra. El noble sacrificio y es demasiado hermoso. ¿Por qué el amor tiene que ser tan doloroso? Jinuo lo miró sin expresión y se volvió hacia Ygritte, que estaba de pie frente a él. No se molestó en responder. Ygritte llamó Jinuo, y el caballero de las sombras asintió. Ygritte clavó su espada en el suelo y adoptó una postura de combate. En toda Corea, una noticia se propagaba más rápido que un incendio forestal. La voz del presentador de noticias denotaba un pánico apenas disimulado. Y el gobierno sigue sin dar explicaciones. Toda la población de hormigas de la isla de Jeju ha desaparecido. No queda ni un solo monstruo. Los operativos militares lo confirman. La isla está, por primera vez en años, completamente despejada. En su oficina, el presidente Gou-Gunee entrelazó los dedos, con el ceño fruncido. ¿Podría haber sido el rompedor? No tenía forma de saber que la mera existencia del monarca de las sombras en esta línea temporal constituía una fuerza. Una que obligaba al mundo a reajustarse para mantener el equilibrio. Al otro lado del océano, en China, Liu Zidan vio el mismo reportaje. Luego vio otro. Imágenes granuladas y temblorosas de una figura envuelta en niebla que emergía de una puerta de rango A. El rompedor. Tomó una decisión al instante.
Preparen mi avión, le dijo a un asistente. Voy a Corea. De vuelta en casa de Mino. Has crecido tanto, Mino, dijo su madre con voz suave mientras le acomodaba el cuello de la chaqueta. Intentó ocultar la preocupación en sus ojos, pero él la notó. Siempre la notaba. Era la misma mirada que tenía desde que era niño, solo que ahora estaba teñida de algo nuevo y una confusión que rayaba en el miedo. Había visto las noticias. Su hijo, su dulce Mino, era diferente. Más alto. Más ancho. Sus ojos, antes tan abiertos, ahora eran como rendijas, y eso la inquietaba profundamente. ¿Qué le estaría haciendo el mundo? Solo estoy comiendo bien, mamá, mintió con naturalidad, manteniendo la voz tranquila. Le dedicó una pequeña sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Tengo que salir. Volveré para la cena. La sonrisa que le devolvió fue frágil. Cuídate. La puerta se cerró tras él con un clic, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una oración silenciosa. Por favor, cuídate, Mino. Un centro clandestino de apuestas. La oficina era tal como Mino la había imaginado. Humo de puros baratos, olor a whisky y la opresiva atmósfera de avaricia. Su padre, Lee Ho-no, levantó la vista de su escritorio. Tenía un libro de contabilidad abierto frente a él. Sus ojos se abrieron un poco, un destello de sorpresa, antes de volver a su expresión de autosuficiencia. Bueno, ¿puedo decir que no me lo creo? Ho-no se recostó en su sillón de cuero, que crujió en señal de protesta. Tu madre siempre decía que ya eras mayorcito. No me esperaba y esto. Señaló vagamente la figura de Mino. ¿A qué debo este placer? ¿Acaso te mandó a rogar por más tiempo? Mino no dijo nada. Simplemente avanzó y dejó caer una pesada bolsa de lona sobre el escritorio con un golpe seco. No arqueó las cejas. Abrió la cremallera de la bolsa. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una genuina sorpresa al ver los fajos de billetes cuidadosamente apilados en su interior. Era más que la deuda. Mucho más. ¿Qué y qué es esto? Preguntó, con la voz perdiendo intensidad. El capital. Los intereses. Todo, dijo Mino con voz monótona. No la llamarás. No la visitarás. Ni siquiera pensarás en su nombre. Se acabó. Por un instante, su padre se quedó mirando el dinero. Luego, recuperó su aire de suficiencia. Cerró la bolsa de nuevo y la acercó, con un brillo en los ojos. Una cazadora de rango E, dijo pero una cazadora de rango E no debería poder conseguir este dineral. Tu madre debe de estar matándose a trabajar para ti. No hables de ella, le interrumpió Mino. No soltó una risita. Y bien, dime de dónde sacaste el dinero. ¿Te dedicaste a robar, pobre infeliz? ¿O, al final te vendiste? Mino permaneció en silencio. Su padre se inclinó hacia adelante. ¿A qué viene ese silencio? Ya. Al fin y al cabo, sois unos inútiles. Tú y esa Moi. Grieta. La palma de Mino golpeó el escritorio con fuerza. El sonido fue explosivo. Una red de fracturas se extendió desde debajo de su mano antes de que toda la sección del escritorio se derrumbara hacia adentro. No retrocedió violentamente, haciendo que su silla se deslizara hacia atrás. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por el miedo. Levantó la vista hacia el rostro de su hijo. Los ojos de Mino brillaron con una tenue luz carmesí. El aire a su alrededor se volvió frío y denso. Se inclinó hacia adelante, y su voz se convirtió en un susurro. No, dijo Mino, enfatizando cada sílaba. No pongas a prueba mi paciencia. 3. La puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 de los corpulentos guardaespaldas de su padre entraron corriendo, con las manos buscando armas ocultas. Jefe. Todo listo y... Se detuvieron en seco. Vieron el escritorio destrozado. El terror en el rostro de su jefe. El joven de pie junto a él, cuya sola presencia presagiaba una catástrofe. Mino ni siquiera los miró. Sostuvo la mirada de su padre un instante más, luego se giró y caminó hacia la puerta. Los dos hombres se apartaron rápidamente de su camino, pegándose al marco. Pasó entre ellos sin siquiera mirarlos y desapareció. En la oficina se hizo el silencio. Uno de los guardaespaldas finalmente habló. Jefe, ¿qué fue eso? ¿Quién era? Lee Ho-no no respondió de inmediato. Se quedó mirando el umbral vacío, mientras su miedo inicial se desvanecía lentamente. Su mano, que había estado temblando, se detuvo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, carente de calidez o orgullo paternal. Miró la bolsa de lona llena de dinero y luego volvió la vista hacia la puerta por la que Mino acababa de salir. Sus ojos brillaban con un amarillo intenso y depredador.
Así que susurró, con un siseo venenoso. Tú eres el rompedor. Reflexiones de los creadores Rito 7. Rito 7. Nos acercamos al conflicto principal. Manténganse al tanto. Sigan apoyándonos. Comentario 0 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 12. Abreu Storm. Una sonrisa genuina, poco común, iluminó los labios de Mino mientras caminaba. El peso había desaparecido. La presión constante de la deuda de su madre, la sombra de aquel hombre que se cernía sobre sus vidas, todo había desaparecido. Era una aniquilación distinta, más dulce que la esencia misma de cualquier monstruo. Abrió la pantalla del sistema. La familiar pantalla carmesí se materializó ante sus ojos. Nombre. Lee Mino. Título. Heraldo de la Aniquilación. Nivel. 86. Exp. 980, 1500. Atributos. Fuerza 350, resistencia 300, agilidad 300, inteligencia 370, percepción 300, potencial destructivo. 2000. 3 era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Cada mazmorra era menos una batalla y más uniproceso. Una simple conversión de materia y maná en puro potencial destructivo. Cada incursión a una mazmorra era más fácil que la anterior. Una notificación parpadeó en el borde de la pantalla, sacándolo de sus pensamientos. Notificación. El huevo de un general está empezando a eclosionar. Por fin. Casi se había olvidado de esa recompensa. Apagó la pantalla, y su sonrisa volvió a aparecer. Acababa de completar una misión más importante que cualquiera que el sistema le hubiera encomendado jamás. Atravesó las puertas de cristal de unos grandes almacenes de lujo. El aire fresco y la luz estéril contrastaban enormemente con las mazmorras que ahora llamaba su oficina. Sede de la Asociación Coreana de Cazadores. Oficina del presidente, Go Gun-e. Cierra la puerta, Jin-chul. La voz del presidente Go Gun-e resonó con un ligero tono de cansancio. Wo Jin-chul, su mano derecha e inspector jefe del equipo de vigilancia, impecablemente vestido con su traje, obedeció la orden y se puso firme ante el enorme escritorio. Señor. El rompedor comenzó Go Gun-e, juntando las yemas de los dedos. El tiempo de observación ha terminado. Quiero una reunión. Organízala. Tú y Erra me acompañarán. Nadie más. Esto requiere delicadeza. ¿Reunión? Preguntó Jin-chul, algo sorprendido. Es un poderoso guerrero de rango S, Jin-chul. Si no intentamos comprenderlo y comunicarnos con él ahora, podríamos perderlo igual que al cazador Wang, dijo Go Gun-e. Podría ser. Pero ha estado matando a los cazadores que le envían. Incluso a los que vienen del extranjero, añadió Jin-chul. Go Gun-e suspiró, ahora que era cierto. El rompedor no estaba listo para comunicarse con nadie de la comunidad de cazadores. Pero, según la información de Arra, ha revelado su identidad. ¿Acaso eso no suena como una invitación? También podría suponer un reto, señor. Entonces lo tomaremos. Jin-chul asintió. Entendido, presidente. Realizaré las averiguaciones discretas necesarias. Dudó un instante, y un leve ceño fruncido apareció en su rostro. ¿Hay algo más, señor? Mientras coordinaba los barridos de vigilancia para Debreaker, sentí algo más. Una poderosa y controlada energía que emanaba de una línea de metro abandonada en el distrito de Yongsan. Fue breve, pero intensa. Los ojos de Go Gun-e se aguzaron. ¿El rompedor? No, señor. La firma energética era diferente. Cuando llegó mi equipo, no había nada. Solo esto. Jin-chul dejó su teléfono sobre el escritorio, mostrando una fotografía. En ella se veía un trozo de suelo de hormigón donde un pequeño charco de pura oscuridad parecía disolverse en el aire. Al fondo, se apreciaban los restos destrozados de un muñeco de entrenamiento. ¿Una sombra? Murmuró el presidente. Se disolvió antes de que pudiéramos tomar una muestra. Pero el maniquí quedó pulverizado a nivel casi molecular en algunos puntos. Esto no fue obra del rompedor. Su destrucción es y más llamativa y casi siempre no deja rastro. Esto fue quirúrgico. Y el responsable es, sin duda, de rango S. Ocultan su presencia con maestría. Go Gun-e se recostó, sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros. Un misterioso e incontrolable miembro de rango S era una crisis. 2. Un potencial cataclismo. Guárdate esto para ti, Jin-chul. Prioriza la reunión con Debreaker. Pero y investiga esto. En secreto. Sí, presidente. De vuelta en casa de Mino. Mino forcejeó con la llave, con los brazos cargados de bolsas de la compra brillantes.
Finalmente logró abrir la puerta de un empujón. Mamá. Ya llegué. Su madre salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo con la mirada desde las bolsas en sus brazos hasta su rostro. Mino, ¿y qué es todo esto? ¿Cómo y? Dejó caer las bolsas al suelo del salón con un gruñido y una sonrisa de orgullo en el rostro. He estado ahorrando. Durante muchísimo tiempo. Y ahora, mamá, todo ha terminado. La deuda. Está pagada. Toda. No más préstamos. Nunca más. Pepero. ¿Ya está todo bien, mamá murmuró? Se quedó paralizada mientras él empezaba a sacar cosas. Finos pañuelos de seda, un abrigo nuevo, ingredientes de cocina importados, una caja de su té favorito. Luego sacó una cajita de terciopelo y se la entregó. Se llevó las manos a la boca. Con dedos temblorosos, tomó la tapa y la abrió. Dentro había un delicado collar de plata con una sola perla. Un sollozo se le escapó. Era el mismo que había señalado en el escaparate de una revista años atrás, una eternidad atrás, cuando John no aún fingía ser su marido. Se lo había prometido. Y nunca cumplió. Mino lo recordaba. Lo había reservado el mismo día que recibió su primer pago del mercado negro. No hizo preguntas. Simplemente lo abrazó con fuerza, empapando su camisa con lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de un dolor finalmente liberado. Él la sostuvo, al heraldo de la aniquilación, completamente inmóvil, permitiendo que ese ser frágil existiera intacto, a salvo de su destrucción. Lejos del plano mortal, en un reino donde el espacio y el tiempo parecían detenidos, 4 figuras permanecían reunidas. Sus formas eran vagas, resplandecientes con un poder inmenso y aterrador. Ha regresado, afirmó una voz, y el aire a su alrededor pareció congelarse. No hacía falta mencionar nombres. Todos lo sabían. La nave es más fuerte de lo previsto. Está acelerando, añadió otra voz. Una voz femenina. Se abrió una puerta y una quinta presencia salió de ella, adentrándose en medio de ellos. Llegas tarde, Rakan, dijo la gélida voz de Siliad. El monarca bestia sonrió. La integración se completó. Este cuerpo cumplirá su propósito. Puede soportar la presión. Su sonrisa se ensanchó. Y sobre todo, y es perfecto. Su hijo, una constante decepción, y él es el receptáculo de la voluntad de nuestro hermano. Aún no entiendo cómo sobrevivió, incluso después de que absorbimos su núcleo, dijo Yegumund, el monarca de la transfiguración. No debería ser una transferencia completa. Mientras el buque siga actuando por sí solo, podríamos aprovecharlo, añadió Tarnak. Sí, podríamos usarlo una vez más, contra ese tonto monarca de las sombras, reflexionó Keresa. Entonces, comencemos con los preparativos, dijo Sillad sonriendo. Reflexiones de los creadores, Rito 7. Gracias por leer, como siempre. No olvides dejar una piedra de poder si te gustó. Comentario 1. Votar 1 izquierda. Chapter 13. Anne Serrant Dungeon. Vuelvo enseguida, mamá, gritó Mino, cerrando la puerta con llave. Bajó corriendo con una sonrisa aún dibujada en el rostro. Había logrado algo que jamás habría creído posible hacía tan solo un año. El trabajo estaba hecho. Ahora solo quería disfrutar del aire fresco y pensar en sus próximos planes. Durante su breve ejercicio, una daga salió volando de detrás de un árbol, deteniéndose a escasos centímetros de su garganta. Era Arra. Nos gustaría hablar contigo, dijo. Al levantar la vista, vio a Mino frente a ella, girando los hombros. Esa velocidad, su tiempo de reacción es impresionante. Estoy segura de que lo calculé a la perfección. Sintió un escalofrío. ¿Es realmente Debreaker? Pensó. Nunca supe que hablar hoy en día implicaba apuñalar por la garganta, murmuró Mino, mirándola por encima del hombro con expresión fría y el ceño fruncido. Disculpe a mi conocida, le dijo una voz desde el frente. Era su forma de confirmar si usted era realmente el rompedor. Soy Wo Jinchul, inspector jefe del equipo de vigilancia de la Asociación de Cazadores. Y ella es Yuna Ra, jefa del departamento de investigación de la Asociación de Cazadores. Mino se giró hacia Wo Jinchul. Así que vosotros sois los que la Asociación de Cazadores ha enviado tras de mí otra vez. Jinchul finalmente se acercó y se detuvo justo frente a Mino. No pretendemos interrogarte ni provocar una pelea. Solo queremos que tengas una conversación sencilla con el presidente. ¿Eh? Mino arqueó una ceja con una repentina irritación reflejada en su rostro.
Así que me pueden convertir en un oficinista o en un supuesto maestro del gremio y vivir la vida mientras otros cazadores más débiles hacen todo el trabajo y no les pasa nada importante. Así que, es cierto que esto podría ser un despertar. Al fin y al cabo, sí que era de rango E, pensó Hinchul. El sistema no funciona así, un tele. ¿Cómo funciona? Los cazadores de alto nivel se portan mal y el mundo mira hacia otro lado. Pero cuando un cazador de rango E es acosado, maltratado o incluso usado como cebo en las mazmorras, es simplemente normal. Son prescindibles. Se dejan la piel cada día solo para que los de rango S, los que no hacen nada, los que se llevan todos los elogios, sonrían ante su estatus privilegiado. Uno Hinchul se quedó sin palabras. Entonces, ¿cómo funciona? Añadió Mino. Hinchul suspiró. No puedo oponerme completamente a ti, un tele. Pero quiero que sepas que esto no es en absoluto un intento de someterte al sistema. Queremos comprender mejor por qué están haciendo todo esto, añadió Arra. ¿Y qué te hace pensar que no te mataré después de hacerlo? Se burló Mino. Porque confiamos en que no lo harás, respondió Hinchul. Nuestras fuerzas son inútiles contra un rango S de tu calibre. Así que esto es más una petición que una orden o una afirmación. ¿Confías en que no lo haré? Mino sonrió con sorna. Tienes suerte de que esté de buen humor hoy. Y también de que el sistema no quiera matarte. Miró a Arra. Al menos ya no. Bueno, y gracias también al sistema, sea lo que sea, dijo Hinchul, inclinando levemente la cabeza. ¿Deseas venir con nosotros ahora? Mino sacó el móvil del bolsillo y miró la hora. 17:01. Se estaba haciendo tarde, pero podía sacar un rato, ya que no tenía nada que hacer y no estaba patrullando ni buscando mazmorras. Claro. Arra dejó escapar un largo suspiro de alivio. Un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo todo este tiempo. Hinchul sonrió e hizo un gesto hacia atrás. A lo lejos, un elegante coche negro estaba aparcado. ¿Vamos? Se acercaron al coche y Hinchul le abrió la puerta a Mino. Justo cuando iba a entrar, el aire se enfrió de repente. A lo lejos, un relámpago rojo brilló sin truenos, y una repentina nube de calor distorsionó el lugar mientras un vórtice carmesí se arremolinaba y creaba una enorme puerta de mazmorra. Los ojos de Arra se abrieron con horror. Esa densidad de maná. Sí, una puerta de rango S. Los ojos de Hinchul también se abrieron de par en par tras sus gafas de sol. Mino, en cambio, lo observó con expresión inexpresiva. Por alguna razón, su núcleo destructivo palpitaba al unísono con el latido de la mazmorra. Nace el primer soldado noble. Reclama a tu general. Así que por eso. Mino exhaló. Díganle al presidente que si quiere reunirse conmigo, y se alejó del coche y miró hacia la mazmorra. Tendrá que esperar, ya que mi presencia se requiere en otro lugar en este momento. Hinchul giró la cabeza bruscamente hacia Mino. Esa es una misión suicida, un tele. Es una puerta de rango S. No está registrada, tenemos que regresar y preparar un equipo de asalto. Las palabras de Hinchul quedaron interrumpidas cuando Mino dio un paso, luego otro, que poco a poco se convirtió en una carrera mientras se dirigía a la mazmorra. ¿Qué está haciendo? Arra miró con asombro y preocupación. Pero ¿y si lo perdemos? No lo haremos. Hinchul tomó una decisión en una fracción de segundo y fue tras Mino, impulsado por su agilidad. Arra parecía muy confundido, pero decidió seguir a Hinchul. Ambos cayeron al suelo de piedra de la mazmorra. Con un estruendo ensordecedor, la puerta se cerró tras ellos. Mino, de pie frente a ellos, los miró por encima del hombro. Sus ojos brillaban de un carmesí intenso en la penumbra de la mazmorra. Los observó con leve molestia. Dije que me necesitan en otro lugar. No he invitado a nadie. Apartó la mirada, pues ese no era el problema. Era lo que tenía delante. Hinchul y Arra quedaron atónitos al verlo. Parecía un huevo gigantesco cuya cáscara parecía una roca brillante. Un estruendo ensordecedor los hizo estremecerse. Una grieta roja y ardiente se formó en el huevo, seguida de otra, y otra más. Mino lo miró con expresión inexpresiva. Esperaba en silencio el nacimiento del general. Reflexiones de los creadores Rito 7 gracias por leer. Comenta qué te ha parecido hasta ahora, envíame piedras de poder y, si no te importa, déjame una reseña. Gracias por su tiempo. Comentario 5 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 14. Outside the Dungeon. Sede de la Asociación de Cazadores. El presidente Gogune caminaba tranquilamente por el pasillo cuando un cazador se le acercó corriendo, jadeando. Presidente Go. De mazmorra.
Cálmate y habla claro, ordenó Go-Gun, con el rostro tenso. ¿Qué tal una mazmorra? La mazmorra y es de rango S, respondió el cazador. Los ojos de Go-Gun se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Una mazmorra de rango S? El cazador asintió. Go-Gun estaba a punto de sacar su teléfono para llamar a Hinchul cuando el cazador continuó. Distrito de Gangseo, cerca del puente Gayan. Pero volvió a desaparecer. Go-Gun se quedó paralizado. Allí era donde Wo Hinchul y Yunarra habían ido a encontrarse con el rompedor. Lo habían convencido de no seguirlos, diciéndole que le traerían a el rompedor. ¿Desapareció? Murmuró. Pueden irse. Hablaré con los maestros del gremio. El cazador hizo una reverencia y se marchó rápidamente. Go-Gun intentó llamar a Hinchul por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió con Arra. Tras varios intentos fallidos, decidió llamar a Choi Hon-min, maestro del gremio de cazadores y también conocido como el cazador definitivo. Buenas noches, presidente. Se oyó una voz por el altavoz. Gun-e no respondió, solo dio una orden directa. Reúnan a todos los cazadores de rango S y vengan a la oficina lo antes posible. Y colgó. Debí haberlos acompañado, dijo Gun-e, exhalando y pellizcándose el puente de la nariz. ¿En qué lío los he metido? Momentos después, todos los maestros gremiales de los 5 gremios principales del país estaban de pie en la oficina del presidente. Cha-in, vicemaestro del gremio de cazadores. Baekgyo Ono, maestro del gremio Tigre Blanco. Choi Hon-min, maestro del gremio de cazadores. Ma Dong-wook, maestro del gremio de la fama. Lim Tae-gyu, maestro del gremio de los segadores, también conocido como el gremio de los demonios. Park Hong-soo, maestro del gremio de caballeros, rango A. Go-Gun se aclaró la garganta. Deberían haber oído hablar de la aparición y desaparición repentina de una mazmorra de rango S. Correcto. No era una pregunta, pero asintieron de todos modos. Quiero que preparen sus fuerzas para la reaparición de la puerta, continuó. Con suerte, podremos con ella. Pero el cazador de nivel nacional chino, Liu Ziban, está de camino, así que esperamos estar a salvo. ¿Qué busca en Corea? Preguntó Choi Hon-min. Es obvio, le respondió Yono. Esa es la única razón por la que el país se ha visto inundado de cazadores de todo el mundo. Ese tal Breaker, intervino Dong-wook. Tienes razón. Envié a Hinchul y a Arra a encontrarse con él y, casualmente, ahí fue donde apareció la mazmorra y ahora no puedo contactarlos, admitió Go-Gun. Un silencio atónito llenó la habitación. Yono rompió el silencio. Ese bastardo es un monstruo. Lo sabía. Él debió haber, Yono, aún no sabemos nada de él, salvo que eliminó el sol o a los monstruos que amenazaban a la humanidad y tal vez mató a quienes lo perseguían y no hay certeza sobre su verdadera naturaleza. Sea monstruo o no, ha estado de nuestro lado desde las sombras. Apareció un portal de rango S y desconocemos qué ocurrió, así que esperaremos, lo interrumpió Joy. Yono apretó los dientes, furioso. Ve y haz lo que te dije. Distrito de Gangseo, cerca del puente Gayan, dijo Gun-e. No sé si desear que lo reabran o no. La zona debería estar completamente evacuada antes de que llegues. A ver si puedes traer a Byung-jin para que te ayude. Yono miró al suelo y luego asintió. Salieron preparados no solo para enfrentarse a la mazmorra de rango S, sino también para enfrentarse al rompedor. Go-Gun suspiró. ¿Qué está pasando realmente? El rompedor. Otro desconocido de rango S. Las hormigas de la isla de Jeju, desaparecidas. Ahora aparece y desaparece una mazmorra de rango S. ¿Está todo relacionado? Espero que puedan controlarlo. Se llevó la mano al pecho. Dentro de la mazmorra. Cada grieta que se desprendía del huevo enviaba una poderosa ráfaga de maná a través de toda la mazmorra. Hinchul y Arra permanecían inmóviles en sus lugares. ¿Qué? Empezó a decir Arra, pero Mino la interrumpió girándose y llevándose un dedo a los labios con un bajo SHH. El huevo se agrietó por última vez. Todas las grietas brillaron con una luz carmesí casi cegadora. Y entonces auge. La explosión estalló, lanzando fragmentos por los aires y cubriendo toda la mazmorra con un denso humo. Hinchul y Arra se habían cubierto durante la explosión. Mino permaneció inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos, mientras una fuerte ráfaga de viento los azotaba. Arra y Hinchul tosieron, intentando recuperarse entre el humo. Encontraron a Mino aún de pie, sin moverse un ápice de su posición inicial. El humo frente a él era más denso. El cambio en la densidad del maná les hizo sentir las piernas temblorosas.
J. Hinchuli, ¿qué es eso? Murmuró Arra, señalando apenas el humo donde lo que parecían ser un par de ojos enormes se abrieron, brillando con un rojo antinatural. De allí provino un gruñido sordo que hizo temblar toda la mazmorra. Un tenso silencio se apoderó del lugar, seguido de un rugido ensordecedor que hizo temblar toda la mazmorra. El terror fue demasiado para Arra y Hinchul, y sus piernas cedieron mientras se arrodillaban temblando. Aquella no era una mazmorra de rango S cualquiera. Hinchul logró levantar la cabeza y vio a Mino todavía de pie, con las manos en los bolsillos, con una expresión despreocupada. Lo que más lo sorprendió fue la expresión de desconcierto en el rostro de Mino, una expresión que ni siquiera consideraba que lo que se avecinaba pudiera ser una amenaza. Otro rugido espantoso siguió al anterior, sacudiendo no solo sus huesos, sino también su propia existencia. Aquello fue una calamidad. De vuelta en Seúl. La casa de Jinwoo. Jinwoo estaba en el portátil, consultando páginas web de noticias cotidianas, cuando la pantalla del sistema emitió un ding. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿El sistema? ¿Aún existía? Pero él lo había destruido. ¿Cómo era posible si su yo más joven ni siquiera había conocido al arquitecto? Pero esa no era la preocupación, al menos no por ahora. El problema era el mensaje que aparecía en la pantalla del sistema. Alerta. Se ha revertido la extracción de sombras. Kamish ya no es un soldado en las sombras. 2. Reflexiones de los creadores Rito 7 Uf, eso sí que fue una locura. ¿Pensamientos? No olvides dejar un comentario, una piedra de poder o una reseña. Gracias por leer. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 15. Was your king now? 3 El humo de la mazmorra comenzó a disiparse, dejando al descubierto un dragón colosal. Escamas carmesí, con el vientre marrón claro. En su cabeza lucían 5 cuernos grises y tenía una enorme cola roja parecida a un látigo. La pantalla del sistema apareció ante Mino. El general dragón, Kamish, ha renacido. Kamish no acata la autoridad del heraldo de la aniquilación. El respeto de Kamish está completamente dormido. Misión principal. Establece tu dominio y doma a Kamish. Recompensa. Más 1000 exp. Más 500 potencial destructivo. Mino lo miró fijamente y luego volvió a mirar al dragón rugiente. Arra y Hinchul observaron al dragón. Les resultaba familiar. Hinchul recordó la primera puerta de rango S que apareció y cómo los cazadores de nivel nacional se encargaron del monstruo que emergió de ella. Un dragón. Aquel dragón no era diferente del que tenían delante. Hinchul sintió algo que le recorría la oreja. Se la limpió, aún incrédulo ante lo que se avecinaba. El cazador Lee no puede hacer esto, pensó Hinchul. Casi todos los cazadores de nivel nacional tuvieron que intervenir para derrotarlo. Quiero advertirle, pero y no puedo hablar. ¿Qué clase de miedo es este? Siento que ya ni siquiera estoy vivo. Logró girarse hacia Arra, que miraba fijamente al suelo, jadeando como si no pudiera respirar, temblando incontrolablemente. Le sangraban los oídos. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar lentamente la mano con la que se había limpiado lo que sentía en el oído. Era sangre. Dragón! Gritó Mino. Cállate un rato. Kamish miró a Mino. Su rugido se hacía más profundo. Le lanzó un rugido, y una fuerte ráfaga de viento salió de él, lanzando a Hinchul y Arra contra la pared. Mino no se movió. Simplemente se giró hacia los 2 cazadores de rango que estaban detrás de él y frunció el ceño. Un atisbo de lástima por ellos le conmovió profundamente. El rugido cesó y ambos cayeron al suelo. Era evidente que pronto les daría un infarto. Pero de repente el aire se volvió aún más frío. Toda la mazmorra pareció contener la respiración. Podían ver cómo el aura de Mino se intensificaba cada vez más. Ese inmenso poder provenía de él. A pesar de toda la opresiva aura que emanaba este hombre y aún se estaba conteniendo, pensó Hinchul, con el cuerpo entumecido. ¿Quién es él? El colosal dragón estaba listo para lanzarles otro rugido ensordecedor. Mino habló, con voz baja y muy seria, la irritación reflejada en su rostro. Sus fríos ojos carmesí brillantes fulminaron al dragón. Kamish, una ola repentina azotó toda la mazmorra. Kamish hizo una pausa. Hinchul sintió como si un peso enorme se le hubiera caído encima, un peso que lo obligó a inclinarse. Kamish se volvió aún más pesado. El dragón bajó un poco la cabeza. ¿Era miedo? No lo sabía. Empezó a jadear, igual que Arra, con las manos en el suelo. Kamish, a Hinchul le empezó a sangrar la nariz.
El problema no eran los dos seres con aura monstruosa que tenían delante, sino el hecho de estar encerrados y que la presión aumentaba por momentos. No quiero repetirme. Así que continuó Mino, entrecerrando los ojos, baja la voz un rato. El silencio que siguió se prolongó durante unos segundos. Kamish dice. ¿Cómo te atreves a usar una autoridad tan insignificante contra él? ¿Y por qué puedes sentir la presencia del rey desde lo más profundo de tu ser? Kamish abrió la boca y se formó una gigantesca esfera de llamas. Estaba a punto de reducirlos a cenizas. ¿De verdad que no me respetas en absoluto, eh? Murmuró Mino. Ya que voy a tomar el trono de tu rey para mí, alzó la cabeza. Me aseguraré de que lo hagas primero. Mino levantó la mano, que tenía apretada contra el suelo, al oír la explosión, y luego, soltándola suavemente, murmuró, ¡Bum! La esfera explotó en la boca de Kamish, enviando una abrasadora onda de calor. Arra y Hinchul sintieron el ardor en su piel. Kamish estaba a punto de rugir cuando Mino saltó, elevándose sobre ella, y le propinó una brutal patada en la cabeza, enviándola contra el suelo. Uno estaba a punto de aterrizar cuando una garra surgió de repente del polvo, lanzándose contra él. Sus ojos se abrieron de par en par y desenvainó su espada, la espada del infierno, contraatacando, pero solo le dejó una pequeña marca. Aterrizó en el suelo, apretando los dientes. Era la primera vez, desde que obtuvo el poder, que se sentía intimidado, incluso con todas las mejoras de su sistema. Se lanzó hacia adelante a una velocidad cegadora, atravesando las imponentes escamas del dragón y aterrizando de nuevo en el suelo. De repente, aparecieron marcas en las escamas de Kamish. Esto es algo que siempre me encantó de ella, murmuró Mino, chasqueando los dedos. Todas las marcas brillaron con un tenue carmesí, penetrando cada vez más en las escamas de Kamish. Kamish rugió, provocando una onda expansiva que recorrió toda la mazmorra. Las marcas desaparecieron. TCH, gruñó Mino. Luego suspiró y guardó la espada infernal. La conseguí al llegar al nivel 60, pero no la he usado porque creo que será más peligrosa que la normal. Espero que aún puedan con esto, pensó, volviéndose hacia los dos de rango A. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Arra inconsciente y a Hinchul apenas conteniéndose, boca abajo. Un fuerte gruñido provino de detrás de él. Respiró hondo y luego se volvió hacia Kamish. Asistente del presidente, si aún me oye, Hinchul apenas registró lo que dijo Mino, levantando ligeramente la cabeza para mirarlo. Esto queda entre nosotros. A solas, dijo Mino. Entonces apareció la pantalla del sistema. Aquello que había ignorado desde que alcanzó el nivel 60 se mostró en pantalla. Actualización de habilidad. Dominio innato, dominio absoluto. Actualización base. Seleccionó actualizar. Tras un segundo, apareció una nueva pantalla. Nueva habilidad, actualizada. Dominio absoluto. Se crujió el cuello, y su semblante se volvió gélido. El sonido de una gota de agua al caer al suelo resonó en la mazmorra sin que se pudiera determinar su origen. Todo se oscureció en un instante. No había paredes de mazmorra. Solo 3 humanos y un enorme dragón, en un vacío espacial. Uno, así que quieres que te suelte, ¿eh? La voz de Mino resonó en el espacio vacío mientras se interponía entre la calamidad y los cazadores de rango A. Su cabello le caía sobre los ojos. Por una fracción de segundo no hubo nada, luego su aura se intensificó. Una diferencia astronómica con respecto a la anterior. Hinchul se quedó mirando, desconcertado y sin palabras. El espacio más amplio reducía la presión del estrecho calabozo, pero esto resultaba aún más aterrador a su manera. Kamish retrocedió lentamente mientras Mino ladeaba la cabeza, dejando al descubierto un ojo con un profundo brillo carmesí. Ya has visto suficiente, ¿verdad? Preguntó con voz grave. Ahora, con un gesto lento, señaló a Kamish con el dedo y lo bajó. Inclínate. Una presión instantánea obligó a Kamish a caer en posición de reverencia. La fuerza impactó contra Hinchul, inmovilizándolo contra el suelo. Mino se pasó una mano por el pelo y miró fijamente al colosal dragón que se inclinaba. ¿Quién es vuestro rey ahora? 1 Reflexiones de los creadores. Rito 7 o apoyo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda.